con anécdotas turbias. Romy tirando verdades al aire. Nahue cebado pidiendo que cuenten. Chechu se ríe, yo digo lo que nadie. Los Reyes en vivo armando relajo. El chat encendido pide más quilombo. Acá si te cuida, queda de tonto. Se habla de todo, se banca de fondo. Nadie se guarda nada. Estamos locos, pero qué lindo. Se arma el debate en casa y el streaming parece domingo. Ven a compartir la data, reíte fuerte que dure el vino. Que acá la cosa se trata de decir lo que sentimos. Y esa historia con tu ex del verano, Juli se tienta, Romy la remata. Nahue comenta lo que piensa el barrio, Chechu confiesa y la noche se alarga. Nada de acting, se rompe el libreto, cada detalle desarma el silencio. Se arma la ronda, se habla sin miedo, se prende la cumbia, perdemos el tiempo. Nadie se guarda nada, estamos locos pero qué lindo. Se arma el debate en casa y el stream. Buenas, Hola. ¿cómo están? Buenas, buenas. Buenas noches. Pero como que está tranquila la calle igual, me sorprendió. Sí, yo pensé que Es iba a haber temprano, más es gente temprano y todavía. todo. La gente todavía está viendo el partido, así que... Ya terminó el partido. Ya terminó el partido, amigo. Amigo, Ya terminó. Ganó Boca. Ganó Boca. Ni enterado. Ni enterado. La gente está viendo el partido. La gente está en la previa. Ay, está la puta madre. Aparte ¿Cómo dije- andan, gente hermosa? ¿Qué? No, me dio risa porque pensó que seguía. Yo dije, Re seguro. se quedó en una, se quedó en una. Es que yo cuando venía... Eres una chica muy futbolera. Sí. Es botinera. Todo, ante todo. ¿Cómo andan, gente hermosa? ¿Qué andan haciendo este domingo? ¿Quién está ahí atrás? Escríbanos en el chat. Bueno, voy a presentar a mis compañeros. Cecilia, Chechu. En la punta. Hola, Romina, te estoy desconociendo. Te miro y me río sola. Bueno, hoy no me Ay, siento por un favor. poco- Hoy no me Voy siento a un aclarar poco algo. bien. Hoy no me siento un poco bien y lo voy a blanquear. Así que nada, ténganme paciencia. Bueno, todo Bueno, mi bien. compañera, en la mano izquierda, Chechu. Ah, yo. Ahí es tu música, Ay, nena. chicos, Bailala. es que yo te juro que no escucho. Ahí va. Dale, Se fue. dale. Este domingo arriba. Esa voz. Produ, Eso ¿qué para que te pasó con la escuche. voz? Eso para que te escuches. Claro, bueno, muy lindo domingo. Espero que estén bien, que nos acompañen y nos sigan, se diviertan. Bueno, voy a presentar a mi mano derecha al chico sonrisa, Nahuel Sechín, que hoy está un poco más sonriente de lo normal. Hola, ¿cómo están? Muy futbolero, algo que lo caracteriza. Buen domingo a todos, ¿cómo están? Hola chicas, tanto tiempo. ¿Cómo tanto anda, tiempo. Bueno, y después voy a presentar a mi mano izquierda a Julián Olivera. Hola, Juli. Voy a bailar igual, aunque no esté la música. 3 doritos. Ahí se escucha. Ahí estamos. Gracias. Esa No, es la- ay, ¿por qué? ¿Por qué suena así? Está de Nahuel. Produ, ¿qué me ve? Bailen, A mí sola me pones, sos malo, Bueno, ahora es la hora de presentarla a ella. Que hoy vino re futbolera porque tiene la camiseta Porque de yo soy de Peñarol. Boca, papá. Boca. Romina Pose. Sí, aguante Peñarol, gente, y Boca también. ¿Qué andan haciendo, manga de facheros? ¿Qué los trae este domingo? ¿Y el look, amigo? No puedo dejar de mirar el look. No me ¿Qué Lucas? gustó, no pasó, no Ay, sucedió. sí, pero era No, viejo no. eso o real. No, por el momento. Yo estaba escondido en casa porque no iba No iba a salir. No iba a salir hacia la vida. No. Pero no entiendo, ¿qué pasó? Me lo decoloré. Sí. Se fue de la mano. Me puse el matizador no matizó nada. No, que El ganas. matizador no matizó lo que tenía que matizar. Y seguía quedando amarillo. Amarillo Dorado. boca. Dorado me quedó el Eres pelo. No, pero es porque la primera vez se pone tintura del color que vos querés llegar. Por ejemplo, si es blanco, tenés que ponerte la tintura Ay, qué calor. que es ceniza,
que le da el color a... Ah, boluda. ¿Por qué no me preguntaste? Yo no, sé, amigo. Bueno, no sé. Lo ¿Hiciste quise. al revés los pasos Mira, otra vez? se hice todo mal. todo Eso mal. pasa cuando te Claro. teñís No, lo solo. que yo pensé Eso, que era- eso, Eso pasa cuando te teñís sola. Chicos, Cuando ¿no? arrancas, te quedó Tengo claro acá un y flequillo. acá. igual yo sé porque lo aprendí también así. No, ¿sabes qué me Sí. pasó? Como vi que el matizador no matizó lo que tenía que matizar, dije, bueno, listo, me lo volví a teñir. Bueno, listo, de dijo. como, no negro, pero castaño un poco más oscuro. Pasaron 2 minutos y que tenía el color que yo quería, pero dije, si ¿Y? me lo saco y me llega a quedar amarillo, no tengo más agua oxigenada. Entonces tengo que solucionar ya. Y dije, ya fue, vuelvo a lo que era. A y lo des- que A era. lo que siempre A lo fui. que era. Y después, bueno, voy a ver ahora en, no sé, poner en 2 semanitas, pero de vuelta porque me quemé todo el cuero cabelludo, me decoloré 2 veces. Claro. No, igual te queda muy lindo ese color. que Boludo, tenés. pero con ese color que No, tenías te queda muy llegabas lindo, tenés lindos rojos. a un ceniza espectacular. A mí me gusta así igual. A mí me gusta A mí también tu me color. gusta, pero un gris, uff. Arde ¿Gris te papi, querés hacer? Arde papi, sí. Sí. Arte papi, dice. ¿Qué Por Dios, cachengue? ¿Es tipo platinado? Un poquito más oscuro. Ok. Entre un gris topo, ¿viste? ¿Un Tinelli? Pero re bien entonces, porque el Sí, gris sí, topo es sí. mejor que el ceniza llegar. ¿Qué es un gris El topo? ceniza gris cuesta. gris oscuro. Claro. No es Sí, sí, negro, sí. es gris. Yo te topo. veo con un rojo, tipo un bordeaux. Soy muy Muy negrito. Soy muy marrón. Soy muy marrón, le mando. Soy morocha. Soy muy marrón como para tener ciertos colores, quedo como demasiado chispeante, ¿viste? Como Claro. que no sé, tengo ganas de llamar tanto a la Pero atención. no un rojo así, te digo un rojo tipo Un bordeaux. vino, ¿entendés? Mm. O un caoba. Te veo, Vamos a probar, ampliaremos. Rojo, Este programa es rojo, para eso también, así que estoy ampliaremos. experimentando Look. los cambios de look, sí, hay que servir show. Qué buena luz, chicos, que tenemos, ¿no? Sí, Bueno, sí, recuerden que despampanante. ahí abajo está el número de teléfono para que puedan mandar audios. Sí, Manden audio, Que- manden al chat. Bueno, ya tenemos acá todo preparadito para los audios. Vayan a darle like al vivo, síganos en nuestro perfil, GH Sí. bajo el debate. ¿qué hicieron chicas este domingo? Hoy. ¿Qué hicieron hoy? No, en las. Bueno, pensé que íbamos a hablar de- ¿Qué? No, en la semana, digo. Vos No, te ustedes, recuperas. preguntando a ustedes qué hicieron. ¿Qué hiciste Hoy. muchacho hoy? El domingo fue un domingo hermoso. Hermoso, Sí, Sí, estuvo fue lindo. fue re lindo ¿Cómo día. no llegaste, Juli? Hoy, tipo una por ahí. Ay, qué bueno. Tipo una y algo. Ah, ok, temprano. Sí, medianamente. Medianamente temprano. Siempre llegó sobre 11:30, 12. Hoy llegué tipo 1:30, así que bien. Buenísimo. Em, Mi día hoy fue lindo, con mi mamá cocinando ¿Sí? ¿Qué Mi- cocinó? y hicimos unas pastas como siempre. Ay, qué Algo rico, tranquilo. ¿casera? Qué rico. Sí. Ay, No, qué caseras rico, no, qué no rico. llegué a hacer caseras. No. No llegué, Yo chica. tengo un no hambre llegué. de pasta. Y después- Pensé que iba a ser casera. No, cocino todo casero, pero las pastas justo no me dio el tiempo. Así ¿Y que qué con hiciste, tallarín? tallarín común, con mucha salsa, Mm. bien rica, bien potente la salsa y ya está, chicos. Después fútbol, una tortita y acá estoy. Yo tenía ganas de comer tallarines con tuco hoy, tenía muchas ganas y de tomar cerveza y fuimos a comer a un lugar. La cerveza caliente. Horrible. Ya me calenté. Me, Ya me- está, la me bajó. cagás la vida si me traes la cerveza caliente, te ¿De juro. dónde le dijeron Yo ustedes? no me Sí. molesta nada, pero la cerveza y la comida, no. O sea, Literal. un La límite cerveza te fría y la pido. comida caliente. Claro. Claro, no, pero, pero no le dijo nada, le trajo, pero no caliente, temperatura ambiente literal. Boludo, Claro. era un caldo y le digo, esto está Sí, caliente. necesito los- Y me dice, los anteojos. Y yo había pedido spray, ¿viste? Y agarré y dice, tengo cero. No quiero cero. Bueno, y ella agarra y dice, está caliente. Me dice, tomá, probá, boluda, está ya caliente. le digo, mira, está caliente. le Y digo. toco lo hace así literal. Y me dice, bueno, te la puedo dejar enfriando en la frapera. Y le digo, ta, si no queda otra, le digo, sí, pero no, en realidad, no, le digo. Ta, me la Mala dejo ahí un idea. rato y le digo, no, está recaliente. Le digo, llévatela, No me me traes los- una me corona, pido los algo si anteojos, tenés. bueno, Si no, ta, me pido una ¿Viste que el no, barrito no, tenían no, dentro de una no, cámara y no, no no, llega no, hasta no, la- no, Pará, se lo llevó re quemada y me dice, le digo, tráeme otra o tráeme otra cerveza que esté fría, le digo, y de última me la pones en la frapera. ¿A dónde un fuiste, rato. Romy? Para déjame terminar de contar, Chechu. No te anticipes. Pará Y, porque te viene con y Lore. bueno, nada, me viene de vuelta y me dice, ¿sabes qué otra estela no te puedo abrir? Bueno, perdón. Otra cerveza no te puedo abrir, me dice, porque ya te abrí una y no la tomaste. Y le digo, no, pero estaba caliente, mi amor, le digo. Claro. Y me dice, sí, bueno, pero no, lo que pasa es que estaba la heladera descongelada. Apagada. Apagada. Y no, me tenés que avisar antes entonces. No te la Abrime pago. otra Pero pará, cerveza. no sabía. ¿Cómo No te me la vas pago. a todavía a mí recriminar de que no la tomé? ¿Y cómo la voy a tomar? No, o no, sea, No, Se no te la pudre. pago. Caliente, literal. Se pudre. No, obvio que no. No, Mirá no, lo te la que pago. No, ¿para no, qué? y ahí agarré tipo y me calenté No, porque no, encima no no, la quiero, le dije. no tenían nada de lo que queríamos comer. Y le pedimos algo y después vino con lo de la cerveza y le digo, no, ¿sabes qué? Me voy.
No pagaron nada. No. No, ¿qué? No, 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 sí, para ¿qué va a nada, pagar si boludo, no- o sea, Igual no nada si no consumimos nada. O sea, pero qué bronca, boludo. Quería comer fideos con tuco. Estamos todos antojados de pasta. Sí. Yo los domingos pasta porque en la semana como muy sano y el domingo es como que digo, me la doy en la pera. claro. Y terminamos comiendo en Sbarro. Nada que ver. Ay, qué rico igual. ¿Pizza? Sí, pero nada que ver. Sí. Quería pasta. Igual de pata ¿Vos qué a comiste? pizza. ¿Qué comiste, encanta. Nahue? ¿Hoy? Sí. Café. Hoy tomé. Café. Sí. Café todo. Sí, desayuné potente, tipo huevito, tostada, Ay, me paltita, encanta. un café con leche, como bueno, como lo de siempre. Y Sí. tipo 3 salimos para la expo de café. Ay, yo cafeterías. lo vi a ese. Cafecito BA creo que se llama. Eso, Eh, Café y macoña. Y después fuimos a High Fest en H. Y bueno, vine para acá, volando. Hermosa mañana, O sea, ¿verdad? así vine así volando, así como ¿Vos, Juli? corriendo vengo de ¿Yo once. qué? ¿Qué comiste? Comimos, chicos, estuve con Romy, comimos Ah, listo. porción de pizza de Pensé que había barro, ¿cómo se llama? ido sola. Es No, barro. no, andábamos Barro. juntas. No, así que nada. Hicimos eso, a las chapas, nos fuimos a bañar, cambiar y para aquí. Muy bien, muy bien. A las chapas. Así Bueno. que bueno. Ay, qué cantidad de cosas que pasó en la casa, por favor. Bueno, En la casa y no casa, la verdad que todo. Sí. y el jueves que estuvimos también para contarles a la gente, a las personas que estén ahí conectadas, tuvimos la fiesta de acá, de ¿La pasaron inauguración. lindo? Fuimos con Chechu mano a mano, sí. Ay, ¿Qué por tal la favor. Ustedes nos Hermoso. fallaron, nos dejaron Sí, morir sí, en la Ay, no, guerra. no, no. Yo te juro que cuando. Como en la guerra. Lo que nos pasa dejaron. que es como, yo ya estoy acostumbrada a estos eventos. Lo que este era como muy, como que vi mucho de mucho de mucho. Mucho de mucho, no De- decía nada y decía todo. Nada, era como un. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, chicos. estuvo bueno. Estuvo No, muy no, yo bueno. me sentía muy mal. Romy me mandaba fotos y videos, yo estaba en la guardia. Sí, Es que yo no me también. sentí sola, No, no ¿viste? podía más, Me sentí yo no sola, podía más, todos chica. me fallaron, Chechu me dejó tirada también, eso es una carta documento que le voy a tirar acá. Y bueno, quedé solita. Solita tu alma. Me apadrinaron los productores. No, no Y me quedaste quedé hasta la- solita. No, no, Mirá la no, cara, no. mirale No la me- cara. Vos te quedaste afuera como una hora. Yo, mientras vos te quedaste una hora afuera, yo me tomé 4 Fernet. Entonces le mando un Ah, video. claro, no. Yo ya estaba en Sí, una. estaba en claro. una. No. Pero estaba distraída, me quedé como hasta las 5:30 al final. Claro, no, Entonces más no me la puse a- pasaste. La que se iba a ir rápido. La que sí. Claro, yo. No, es que yo le dije si querían venir No, para el no. bar a las 11 que venían, ¿viste? Me dice, no, dale, vemos, qué sé yo. No, yo ya no Yo daba te más. dije, yo a las 11 te caigo. Sí. Eran las A 3 de las la 11. mañana y Romy seguía mandándome videos y audios. No, aparte, chicos, terminamos bailando con todos los Me hizo partícipe productores. de su alegría, Vos sabés lo me que hizo fue. sentir muy bien. Bailar No, con de todos que los te productores, extrañaba, ¿sabes qué lindo que Por eso, estuvo? me Con los hace productores sentir ¿el muy nuestro bien. también. Tengo videos prohibidos de los productores. No, 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 Así no, que no. vale que nos atiendan bien, si no empezamos. Voy a empezar a delatar. Sí, todos los videos que guardé. ¿Qué cosa? Los videos Que que tiene tengo videos de los prohibidos, productores dice. cuando bailamos, Romy. ¿Vos los viste desacatados? Sí, sí. Qué Me diversión. encanta, hay que Lo dieron divertirse. todo, lo hay que dieron todo. divertirse. No, muy buen equipo, muy lindo, todo muy lindo. Yo salió. estuve conectada en el vivo, así Muy que yo lo vi por la pantallita. Pero viste que ¿sabes lo único que no me gustó que le reclamé después a Carlos? Lo agarré a No Carlos. vi nuestro video, sí, yo tampoco. Yo bailé con Carlos y en esa le digo, escúchame, sí, decime. Discúlpame, ¿por qué en la pantalla salen todos y nosotras no? Adentro de INA había todos los programas, Mm. Locos de Atar, bla, 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 bla. Entonces Romy me dice, no, porque son los de la programación nueva. No, le digo, están todos. Así que le dije, qué triste. Y después, bueno, nada. A la hora... Después te fuiste a la mierda. No, después le di, no, y después lo único muy lindo, muy que me puse contenta fue que cuando empezaron a hablar en el escenario, la mamá y Jackie con el otro conductor que no me acuerdo el nombre, perdón, fuimos los primeros en que nos nombraron. Ah, re bien. Pero no entonces. sabíamos y no llega a filmar, así que espero que se haya grabado. Sí, yo no lo terminé de ver al vivo, pero sí estuve conectada ahí. Y lo que vi estuvo bueno. Bueno, a mí me reclamaron que movía mucho el micrófono. Sí. Me dijeron, Constantemente. podés dejar quieto el micrófono, yo soy el que manda. En realidad vos decime estás qué". hablando y como que todo el tiempo tenés el micrófono así. ¿Por qué no sé? Y vos porque- lo acompañás. No Igual sé. yo no me lo agarro, Es yo un tengo que toque, dejarlo. memoria muscular le dicen acá en Argentina. Eso sos vos. Y viene ahí al foco. Qué tara. Bueno, ¿en qué andan, gente? Manden al chat qué andan haciendo este domingo. ¿Qué se cuenta? Bueno, ponen, están divinos, preciosos. Gracias. Con camiseta de Peñarol, sí, aguante Peñarol, obviamente, gente. ¿Quién Steve más? estaba como Hoy loco. aprendí. Steve Hola. estaba como loco. Porque estamos Steve. hablando de la fiesta del jueves.
No corten el hilo. Fusión digital, dice. Steve estaba como loco. ¿Eh? ¿Quién será Steve? Conocimos unos artistas que son los que hacen como con bombos, no me acuerdo el nombre, Roya se llama la página, que trabajan No con... me gusta el chicle, Romina. Ah, sí. Bueno, querido, a mí no me gustan tantas cosas. Igual lo tomo. Lo tomo en mi agenda de cosas que me chupan en huevo. Qué linda camiseta, Nah, mentira Romina. te queremos. Están hermosas. Steve estaba como loco. ¿Quién pone eso? ¿Quién es Fusión Digital? ¡Hola, Cami, ¿en qué andás? Saludo, Cami. Bueno, vos también me abandonaste, me dejaste retirada. Me jugaste con la de nos quedamos un rato más y te Y desapareció. tiraste la de humo, la verdad. Así no, chicos. Bueno, parece que la rompieron toda, che, qué bueno. No, qué increíble. divertido, qué lindo. Bueno, Estuvo qué muy bueno que lindo. la pasaron bien. Estuvo muy lindo, la gente Y bueno, también. nosotros, amigos, No, yo de estaba lejos. con tecito, viste, tecito, sprays nasales, antibióticos. Pum para arriba. De hecho, todavía sigo medio congestionado, pero bueno, ahí Noche estamos, loca de estamos. jueves. Sí, como siempre, todas mis noches son locas. todos los días eran iguales. Bueno, dice preciosas. Hola chicos, presente con ustedes. Qué linda camiseta, Romina, gracias. Jaja, te regalé un gin tonic. Jaja, te regalé mi... Sí, es verdad. Ay, me regalaste tu gin tonic, sí. Es verdad, Cami. Muchas En gracias. un momento Romina Yo se esa cortó cosa la la barra. valoro mucho. Pará, estaba la barra libre, pero en un momento se cortó. ¿Se Entonces, cortó? Se cortó Romina y yo dije, ¿cuánto está? No, no lo voy a pagar, le Por eso dije yo. pusiste Lo fui a buscar a panela. Carlos, le digo, Carlos, escúcheme. Me cortó la barra. Escúcheme. Yo le pregunté a Romy, le digo, che, ¿es barra libre? Ponele, me dice. Claro, había ya eran las barra 3 de la libre. mañana, Romina, era obvio. Claro, ella que quería. no hay. Ella quería hasta las 5. Yo Yo barra barra libre, también, entiendo claro. que es Sí, barra sí, libre. ¿hasta qué hora hablamos? ¿4 de la mañana? Sí, pero sí. Sí. Igual hubo barra libre de otras cosas, pero... Comimos Pero no, arroz, la pasamos nos linda, metieron la en el verdad. VIP. Ah, yo me mandé un estrogonofe ahí. Que me lo agarró Chechu y me obligó a comer. ¿Qué Porque cosa? dijo, esta Rico. quiebra. Ay, Dios. ¿Qué te ¿Qué di? comieron? El estrogonofe. No se ese. acuerda ni qué te digo. No, ella comió también. Comimos, pasa que teníamos el precinto, estaba dividida el lugar. Ruido mate. El precinto para ir a la parte VIP, que iban todos los famosos, que estaba Alfa, estaba la de Bandana, había muchos famosos, estaba el Roña Castro, Ah, mira. bueno, estaban todos en el VIP y ahí era donde te dan de No, comer. no, chicos, esperen. ¿Qué? Roña Castro. Me dice Chechu. ¿Qué dije? Ah, Esta que chica no está bien, de verdad. Me dice, chica no está "Mirá bien". quién está ahí, mi hijo se muere. La locomotora Olivera, o sea, la locomotora Olivera murió, señora, y aparte es una mujer. Eso es una bueno, mujer. Romy. No entendía, no sabía nada. Peor, Romina, peor vos que cada vez que entraba alguien le decía, ¿lo conocés? No, no. Pero yo En no todas soy me- de acá, negra, yo soy de nadie. Uruguay. Bueno, pero ella es de tiene que Uruguay, ver? boluda. Pero no soy, o sea, conozco las caras, pero no tengo los nombres. No, Adriana no. Salguero. Bueno, Pero mirá que bomba, entre la Roña veterana. Castro y la locomotora hay una Claro, diferencia. y la otra vuelta dijo que había bajado Sofovich de un taxi con no sé quién. Con Andrea Lubo. Ella Mira, trae a mira, los muertos, ¿sabés lo ella lindo? los trae de nuevo. Contela a los muertos, Chechu. Que debe haber algo ahí. No, aparte ella re segura. Y una la mira y se empieza a caer de la risa. Amo mi forma de ser, chicos. No sé soy quién era. recolgada, amo. No sé quién era tampoco el boxeador. Por eso, Doña pero es Castro raro es, que me eh, digas Yo vos. conozco a la Maravilla Martínez nomás. No, Claro, Roña pero- Castro es un más peticón, tiene como rulitos. Sí, como que no es. Ese no es Roña negro, Castro. es Lo que grandote. pasa que yo sé, o sea, de lo que es Yo lo tengo en la deporte, tele. conozco un montón por mis hijos, pero... Pero no tiene nombre. No, sí, todos los nombres. Claro, pero por Comprendí ejemplo- la emoción cuando lo Pero veo. por ejemplo, Encima le mandé a Luca y le digo, la locomotora. Mamá, ¿me estás cargando? Ay, boludo, le digo. Sí, pero murió me dice, aparte. se murió. No, me pero dice. Pero bueno. y aparte que murió y se No, una no, mujer no. con varón, o sea, no. Pero por ejemplo, Chechu, vos me decís a mí, yo si te pregunto de algún actor, actriz uruguaya o un boxeador famoso de Uruguay, vos no supongo que no sabés. O sí, decime uno, a ver. Uf. ¿Qué dijo? ¿Qué pasa, Pru? Claro, vamos arriba. Vamos arriba a la celeste. Pará, decime alguno. No, yo no ¿Conocés? conozco. No, ninguno. a mí no. Bueno, no. el Tonga Reino. ¿Qué? El Tonga Reino. Boxeador uruguayo. Ok. Boxeador uruguayo, yo no conozco a nadie de Uruguay. No, yo tampoco no. Yo no conozco a nada Y ni mi nadie, amigo, ¿eh? el Plena Pintos, que va a pelear en MMA. Al único que conozco de Uruguay No, no es conozco a Bauti. nadie. De Uruguay a nada. Bueno, si es conmigo la cosa, me avisan, ¿eh? Me avisan, nomás que me voy. Sacala, la sacó de pantalla, nene. No, estuvo lindo el evento. A mí me divirtió mucho. A Sí, lo yo me último, divertí. Lo que más me divertí es conocer a todos los productores, bailar. Viste como que nos Ay, hicimos como sí, un lindo boluda. grupo. Aparte Qué lindo. meñaban los productores. Steve
Steve. Estaban aceitadas esas caderas. Hacer caras. No. Igual, Yo igual quiero ver chicos, esos videos. pará, hay algo que me parece muy mal. Estaban aceitadas Igual- esas rodillas, esas Hay caderas. algo que me parece muy mal. Ustedes Yo he están visto quemando a la cosas. gente. Eso fue una fiesta Juli. privada. Están Na- quemando. na- Están quemando su. No, Nagu, ¿sabes Lo lo que bueno? pasó ahí no se tiene que decir nada. No, nada, Pará, pero. ¿qué? ¿Bailaron? ¿Qué tiene de malo? No nene? sé si yo entraba en los Instagram de todo lo que estaban y todo ponían, Hasta ¿sabes? abajo sin chistar, Sí. sí. No, Bien, si bien. sabes Hubo un par de videos que vi Meña- en Instagram y en historias que ni te Meñaron más cuento. los varones que las chicas, ¿eh? ¿Sí? Sí, Lo- sí. Los varones lo dieron Es que son todo. más Lo dieron divertidos. todo. Son los mejores. Y Yo bueno, quiero ser está amigo de ese bien. grupo. Y Quiero yo te estar digo que bien. sinceramente fui con unos tacos de 15 centímetros que me re arrepentí. Pues me dijeron que era de gala, yo iba a ir de botas, y me dijeron que era de gala y me clavé esos tacos, me quería matar. Pues lo di todo, pero estaba incómoda, la verdad. Boluda, pero en serio, ¿pero quién te formó mal? No, no puedo, no. No, yo le pregunté a Cami y me dijo, mira, es de Estaba muy gala, mal. se lo No, mandé no, a no de vos, ella. no de vos. Ah. Igual, yo le pregunté, porque también dije, yo no sé si es por... A mí me gusta ponerme más relajada. Claro. Pero dije, mejor le pregunto por las dudas, a ver si Y todavía caía caigo. Chicho con la remera de San Lorenzo, Claro, ¿viste? caigo toda... Tal cual. Y los borseos. Igual después... No, Las Romy... bucaneras. Romy, ¿viste que en un momento había uno de gorra de pelo cortito, rubio, platinado? Mega famoso, 10 millones, TikToker, re grosso el pibe. Yo no sabía. Ay, Mirá Dios. que yo estoy al tanto. Mirá, ¿eh? yo con suerte los conocí a ustedes, a Leandro Y por eso me quedé ahí. y a Cami Steve Cancino. levanta la Ya mano. está. Sí, les juro, Y por literal. eso me quedé ahí, porque Ey, los cinco días lo per- conocí y me quedé. Los abracé. 5 personas. No me suelten, dije. No, igual la pasamos Sola. hermoso, la pasamos hermoso. Sí, la verdad que Qué sí, bueno. estuvo Qué Igual se bueno. le faltaban ustedes, era como que si estábamos los cuatro, para mí rompíamos Pa, más. bueno, Ay, sí, a mí me hubiese Sí. gustado venir, pero bueno, no se pudo. Ya va a haber ¿Qué le va a hacer? oportunidades. Sí, Romy me dijo, ay, qué lástima que no venga. Bueno, lo siento. Lo No, siento. Sí, soy ¿Por qué pobre. lo hacen Tengo que jueves? trabajar, Claro. lamentablemente. Lo hacen jueves, cuando no pudiste estamos cambiar. nadie. No, viste. Tengo un laburo soy un empleado. Sí, chicos. sí, obvio. Acá soy famoso, acá me creo lo que me creo. Y después salgo por allá y yo atiendo mesas. La yo- vida real está afuera, Sí, sí, claro. sí. Yo No soy clase saben- media. No saben lo bien que atienden a Will. O sea, literal. Fui un día a comer, que fui con él y no estaba trabajando. Hizo él todo el servicio, o sea. Sin trabajar, El además. amigo le decía, quédate un ratito sentado, flaco. Y él no. Vos venís como invitado, le Yo decía, ya- no, él estaba sí, atendiendo. Sí, yo ya llevo el Nos cobró todo. negro. El negro lo llevo en la sangre ya, cultural. Qué mal. Soy un La cultura laburante. del trabajo, diría la Mari. Soy un laburante. Bueno, amigos, Sí. nos ponemos al tema de... Sí, No, dejarla es a lo que apagada un venimos. poco. A lo que venimos, dijo. No querés laburar vos. Claro, quiere que hablemos de la fiesta. Pará, pará. Y decir que, no sé, ¿te gusta el fútbol, Steve, a vos? ¿Y de qué cuadro Porque sos? yo dije, este no va a ir nada, va a jugar el clásico, no va a ir una mierda. Mirá, no mirá, vemos. ¿Qué mirá sos? esto, mirá esto. Mirá esto. Ah, bueno. Ah, ¿de Huracán? Ah, Leandro te va a amar. Como Molanzoni, con razón. ¿Huracán Tiene- qué es? ¿El ciclón? No, ¿ciclón qué es? San Lorenzo. Ah, ok. ¿El ciclón? Del globito. Ay, yo No, entiendo pará, nada. bien, no, chicos. Yo no entiendo nada. Yo tampoco, no En entiendo chino nada. están hablando, boludo. Literal, no entiendo nada. Ay, chicos, tengo un problema con la colita. ¿Cómo es? Bueno, Ay, Dios, ¿no? ¿Qué Final dice? el domingo, ¿qué pasó hoy? Estaba bueno el domingo. un problema con esta colita de miércoles. Ay, por favor, Dios. Checho, no sea tan expresiva. Bueno, está, dejamos la pavada. Bueno, quedamos ¿Cómo dice Chechu? en el versus de Brian Lola, chicos. Parece que nos perdemos todo. Pasa muchísimo en la semana, ¿no? No podemos. ¿Ustedes no sienten igual que fue un poquitito ahí metieron un poquito de mano? No. En el versus. Sí. En el versus, vos decís. Las encuestas daban que... Se iba Brian. Sí. Pero, ¿sabes qué? Pasa Es que- que no da, boludo. Si se iba Brian. Sacando eso, sabemos que no se tenía que ir Brian igual. Pero también sabemos que Lola no se iba en una negativa. Y no sé. Yo Sí, pensé no, que Se se hicieron iba, campaña. Había mucha campaña igual. Sí. Mucha campaña para que Brian se quede por contenido nada más. Había mucha campaña. Para mí funcionó. La que va a estar complicada ahora cuando haya que votar, que puede votar todo el mundo ahora en esta. Esta te quiero ver yo.
puede pasar cualquier cosa, chicos. me Cualquier mata. Lo A mí- mismo, lo mismo de siempre. Ahora Yo ya Lola, no lo van a ya sacar. Lola ya la quiero. Tiene Yo que Lola la volver, quiero, sí, Lola. yo la quiero, sí, sí. ¿En serio? ¿A O quién sea, la Sí, ¿eh? ¿A quién querés? A Lola. Lola. Yo la quiero, sí. Pero La afuera. quiero, la quiero, la quiero, la quiero. No, la quiero. no, yo... Ahora que está afuera, yo también la quiero. Me cae A bien, mí- me cae bien. Es una chica palermitana, de Recoleta, ¿viste? Como, yo la amo, la querés, ¿viste? Ella siempre está en una nube de pedos. Ahora que vio todo desde afuera también, como que también tiene otra visión de que sabe todo. Siento lo que que, está siento mal. que cuando salen todos como que dan otro Pero porque se perfil, defienden en ¿viste? esto de, ay no, yo fui yo y yo voy a defender lo que yo soy. Claro, No, vamos, pero tenés bueno. que entrar a hacer show. No importa qué tan mal o bien quedes, después lo solucionás. ¿Entendés? Están todo el tiempo con el miedo al cancelamiento. Ay, divertite, deja de... Sí, obvio. A mí me hacer- mató Manu. ¿Vieron cómo lloraba? Ay, Dios, Dios. qué feo Para que mí, llorando ese mega hombre. actuado igual. No, Qué feo que para ese mí hombre re llore. No real. sé, yo no lo vi. Me No. parece que no, que lloraba de verdad. Se ¿Sabes re por enamoró qué? el flaco. Para mí que tenía como... Un chapeo. Como que sintió... viste que para mí que la primera que siente como un toque de ausencia, ¿entendés? Claro. Y no sé, se largó a llorar y fue algo. ¿Él está en una? No, En un no, cumpleaños no, está no. él. En un cumpleaños. Yo la amo a Romy. Porque a él no le gusta que me pinte los labios, chicos, y yo se me secan Se los los labios. envidio en realidad. Ah, ¿querés besarme? Ah, ¿Qué se chapaban, se desconocían. Recién arrancábamos, vos. No, para mí lo de Bueno, Manu fue... ¿viste cómo le Yo conozco? siento Lo de que Manu para mí fue... Para mí fue real. Sí, para mí lloró, pero porque por eso, porque sintió un toque de Un ausencia. vacío, claro. Y... Era la última persona de su grupo que ya también se está dando cuenta que se fue todo su grupo. Eso, por eso te digo. Más allá de que Obvio. tengan la amistad que tengan y todo lo que había entre ellos, le está yendo a la gente de su grupo y Manu se está empezando a quedar solo. Aunque cual. bueno, Pero también es- eso a es- él lo levanta mucho también, ¿no? Para mí está Tal fuerte igual en la casa, dentro de todo. Ah. Dentro de Sí, todo, sí, está ¿eh? fuerte y tiene ¿Eh? un buen, Tiene un buen- sí. una buena comunidad que lo está siguiendo ahí, Eso. que siempre Se están hizo haciendo querer. campaña, pero bueno, ¿Y vieron que parece que, no sé si es real o no, pero que Nick está con la pestañela? Tenía ¿Quién? un posteo, sí, lo vi Sí, en son redes. hot igual, me gusta. sí, igual cachondean bien los videitos, todo, le llevó serenata. Para mí no es real, pero bueno. Embole. ¿Vos No decís que sé, invento? no, Sí, para mí sí. es un shipeo a propósito, pero no la veo. A Dani la conozco, no es el tipo de chico que saldría. ¿No? No, es un shipeo de tele. Y sí, empezamos a ver que estuvo con Tiago y ahora pasaba Nick. es Aparte, como Dani es re- medio, bueno, Apa. pero bueno, qué sé yo, también ella es muy bonita y, Sí, obvio, y sí, es una sí, sí. mujer No vi- hecha y derecha, no o sea, vi- por lo que se ve. Sí, Capaz que se aparte quiere tiene- endulzar madera- ahora, además capaz que no una quiere seguir con madraza, sus boludo. vestidos de No. hombre, ¿viste? Claro, Es tiene- hora de plantar ya. Tiene una energía, no Sí. saben qué linda energía tiene. Se es nota, igual hermosa, transmite es muy buena energía. Es muy Muy. buena. No, igual Ah, se enamoró, o sea, yo siento que ahí en esa casa como que se intensifica todo. O sea, por Es más que cuando, no sea... cuando no tenés el cariño de tus allegados, sí, obviamente. Tenés un poquitito de cariño en un lugar donde no puedes estar solo ni siquiera 20 minutos. Tal cual. Tal cual. Es difícil, es difícil. Pero bueno, entonces... Pero bueno, nada, no sé. Tenemos eso. Pero bueno, fue una se buena nos fue eliminación Lola. por lo menos, ¿viste? Ay, Sí. cuando entró Fabio, chicos, ¿qué piensan de eso? Que el pelo lacio peinado así le queda muy mal. Sí, boluda. Qué cosa espantosa. Ahora los ruidos le quedan Ey, muy bonitos. y eso de Las nada, nenas le después quedan lindas, peinó ¿viste? todos así, para. Porque, ay no, me dio mucha ternura porque Eduardo se lo pidió amablemente. Y, Ay, pero Bueno. y Fa- y no, y Fabio lo acogió muy bien porque sabe que Eduardo es un hombre muy fachero, es un hombre muy fachero para la edad que tiene y todo lo que quieras. Y lo peinó y claro, después cayeron todos. Pero amigo, me hizo concha. Menos Sunino porque Sunino está... No, pero Manuel. Pero ahí Está- no ganó, Ey, pero Manuel ahí con no entró. ese peinado era No, Fabio. Era Fabio. Yo cuando lo vi contaminando me quedé como, Pará, ¿qué? y Nazareno me hace concha, parecía un testigo de Jehová. O sea, no. Ay, no, Policar. no digamos Montón. religión. No digamos religión. Ay, no, sí. sí. Ay, no. Sí, Pero es un sí, testigo de Jehová. boluda. Pero igual No, Bren la esta verdad semana que- estuvo insoportable igual. Che, pero cuando entró, ¿qué piensan de la entrada triunfal que dio, boludo? La entrada triunfal que dio. ¿Quién? No, ¿sabes lo que me Fabio. mató a mí? A mí no me es un tipo de hombre que me llame a mí la atención, ¿no? Es un lindo hombre todo. Me mató y lo que más me divirtió fue la cara de Luana. Amé lo sexy que se ponía así. Luana es mi animal espiritual. No, pero ¿viste las Luana caras es que hacía panza. como... Pero se el agua. se iba Luana con- tenía hambre, boludo. iba Yo también. transformando Luana. Luana era la... ¿Ustedes le vieron la cara? Iba haciendo... Sí, sí, sí. Bueno, Pero y, tenía hambre para mí. Sí, y tiene Luana, hambre. y Luana cuando se le pegó, tipo por la comida. O sea, él la invitó a comer. No, y le no, dijo, no. Coincido en algo que dijeron los... ¿Cómo se llaman? En el debate de... De Hatch. Claro. Que dice... o sea, Luana tiene, sabe muy bien dónde está el foco de Sí. atención.
Por en el eso, momento de obvio. tensión, más allá de la comida. Obvio, aparte venía... Sabía que los ojos iban a estar en Fabio y la loca hizo listo. Y Listo, su Nino caigo ahí, la caigo está ahí. pegando así como de goleada porque Total. bueno, queda como el pobrecito. Y si no queda como un guampudo también. O Es sea. que si no Igual, se sube... no si sé si guampudo, porque nunca se subió al tren, pero... Pero ¿sabes qué como pasa? un guampudo, como un gil, boludo. Sí, así lo- te cuando Como un cae le gil, dio- sí, de pero gil. no como un guampudo. porque Lo- no lo quedó- que les No, envidia- guampudo no, Me pero quedó refiero. como un gil el otro día. Como un gil, sí. Sí, boludo. ella Pasa lo que su Nino regaló. no le sirve ahora en este momento ponerse en un papel de ofendido porque Por también eso. sabe dónde está la atención. Entonces, o Sí, se sí. O sube sea, a no, esa claro, y es levanta. redoblar la apuesta. Tiene que Claro. ser Si no inteligente. queda re- Boludo, sí, Sí, no, la cena no. estuvo increíble también, la entre ellos tres estuvo muy Y buena. cuando le llega Pincoya ahí, boludo, Hay que ver no si- me muero. Cuando le llega Pincoya se le sienta. Y Luana decía, Pincoya, anda para allá que estamos hablando. Ah, sí, sí, sí. Pincoya, que le anda dijo. para allá que nos estamos conociendo. Y aparte- Pero para yo también lo quiero conocer. Pero ella empezó a No, decir... muy bien Pincoya también, ¿eh? Sí, No, no, para no. mí Sí, sí, sí. o sea, quedó como bastante, como un gil. Aparte, lo que le dijo en la gala del Moro, que le dijo como que era poco hueso para mucho perro. Ay, pobre, no, pobre no. Sonina. ¿Quién dijo eso? Del Moro le Del dijo. Moro. Del le mono dijo a su Nino. contó una anécdota con Igual una, le dijo a todos, pero contó fue para una él. anécdota. No, le dijo a su niño, le dijo. A mí me pasó también una vuelta a su niño, como quiso muchas empatizar de mujeres, alguna claro. manera. No, a Re le dijo, Ay, claro, le dijo, ¿vos sabés lo que pobre. me dijeron a mí una vez? Claro. Que soy mucho hueso para tanto perro. ¿Cómo? No. Sí. Eso. Es- Eso que Eso, dice- eso. Que, Lo claro, que como dice que la era chica. poco hueso para mucho perro. Eso. Poco hueso para... Y Ay, qué después buena cuando... frase. No, sí. pero para mí lo peor fue cuando Santiago dijo que él entraba para dar energía masculina y yo creo que todos Sí. coincidieron en que se sintió una tensión re fuerte. Ah, mira. Cuando Y bueno, Santiago y le si Nazareno le Pero dice... tuvo que explicar Santiago de que lo Sí. decía, de que las mujeres están llevando el show encima. Y es verdad que en la casa de los famosos... Pero Nazareno el se show lo dan sintió los re tipos. afectado, por eso, viste que se lo dice. Sí, y, pero ahí- y él le dice a Santiago, no vayan por ahí que no es por ahí. ¿Entendés? Como, Sí, sí, no sí, se sí, suban sí. a ese tren que esto iba por otro lado, o sea, ¿entendés? Pero para mí se quisieron prender y no le salió. Igual tenemos que aceptar que Fabio trajo un condimento a la casa que la casa necesitaba. Ya sea por su nino, por Hombre los pibes, sexy. por lo que sea, trajo para dar. Trajo Es más, sexismo. yo lo dejaría y todo. Yo lo dejaría. No sé si... No sé si hasta terminar, No pero sé lo si- dejaría un mes por lo menos. No, no sé si su personaje coincide con esta casa, la verdad. No, yo siento que en realidad también está un poco en el foco porque es algo nuevo, ¿entendés? O sea, pero están él todos tiene, re él tiene tranqui. personalidad. Claro, claro, no digo Y que allá no. tiene mucha personalidad. Pero No, acá, para aparte esta casa- carácter. para Viene esta de un casa programa no- que estuvo con Furia, viene con mucho él. Él ya es su presencia, ya es fuerte la presencia de él. Tiene que ver Con Furia estuvo. Él estuvo con Furia, él se peleó con Furia. en el internado. En el Claro, en el internado. internado. Ah, sí, Exactamente. tenés razón. Sí, tuvieron una re pelea y después se Bueno, hicieron pero siento amigos. que acá están son de pase, en realidad. Está como... Pero, No, Pero todavía porque no puede jugar porque no tiene Claro. sentido que juegue. Pero si lo dejás un mes, bueno, que pero, tenga que jugar pero porque vos, lo van a fíjate, poder vos fíjate nominar. cómo Fabio acá no coincide su forma de jugar, porque en esta casa no coincide, pero cómo Sol sí la pegó allá con su juego. De hecho, les enseñó, les dio una cátedra de cómo jugar a la mitad de la casa. Sí. Sol Yo sí. cuando tuvo la charla con Kaeli y con el Sí. chico este, no sé cómo se llama, le dijo, mira, yo a vos te noto tranquila, pero sé que sos explosiva. Entonces, yo no me voy a meter en separarlos. Lo voy a pinchar a él, porque si lo pincho a él, yo sé que vos saltás. Entonces mato mato dos pájaros de un tiro. Se la tiró y le explicó toda una estrategia y ellas quedaron como... Igual Sol es Pero, muy inteligente. O sea, les también. dio cátedra de cómo No, jugar a y, toda y la la- casa. y ella también está dando lo suyo ya. ¿eh? Sí. Con el Joss, Joss. Sol es Sol allá y acá, No, con chicos. Josh no. Joss Ese es no el de es la la, cárcel. el... No, ¿cómo el... ¿El cubano? Sí, el cubano. No, se pelearon ellos. ¿Se pelearon ahora? Claro, Porque yo vi que Sol que- y ella y él. sí. ¿Viste estaban, que porque estaban estuvieron en el melosos? jacuzzi y todo, ahí yo vi un... No, se pelearon porque creo que eligió a otro hombre, al que es medio italiano. No me acuerdo cómo se llama. Mirá. Ay, no vi esa parte Sí, yo. sí. Está jugadísimo, está hermoso, está rico, está rico. Igual ella dijo como que lo elegiría a él para hacer un equipo. Qué horror igual Josh, Dios mío, qué hombre insoportable. No, sí. Igual era medio denso, boludo. Es. O sea... Se fue Laura Zapata y el chabón se puso a llorar en la habitación gritando. Ay, no, te mete Dios. una piña, amigo, Bueno, te un poco mete de una show. Un poco de Sí, show. no, pero piña. tampoco un así. papelón, un papelón. No, no. Un poquito de show. Otra de las cosas que yo vi de Sol, que ahora que la nombramos, es que cuando llegó, viste que la morochita esta, yo no me acuerdo los nombres allá, de peor que me acuerdo los de acá. No, no pasa Pero nada. la morochita esta que dijo, ella viene a hacernos la bien posible y a mostrar que buenita, pero por atrás jugar. Bueno, 2 palabras le dio en una mesa y se la dio vuelta como una media. Y sí, vos sabés cuál Pero caigo. no sé si... ¿Sabés cuál te digo? No, por eso. La morochita que tiene el novio. Yo no vi creo la que es. entrada. Ah, Kaeli.
Kaeli se llama. Kaeli es la única que tiene novia dentro de la casa. Bueno, esa. Que dijo, ella va a querer venir a sacármelo o va a querer venir como Bueno, que la fue- esperaba así. fue en esta Así la charla. esperaba. Fue en esta charla que te acabo de decir, sí, en esta misma charla. Bueno, vamos a leer un poquito el chat ahí. Bueno, ¿Qué dice? divino, Yo lo no veo, amo. así que- Divino lo amo, eso es para vos, Nau. Valeria Pérez. Bueno, Quimé dice, hola, ma, ¿cómo anda? Bien, hija. ¿Quién me ama? Sí, para abajo te puso. Te extraño Valeria muchísimo. Perea, ¿Por qué no me por favor. trajiste? Divino lo amo. ¿Por qué no me Gracias. trajiste? ¿Por qué no me llevaste? Será? ¿Por qué no me Dice que llevaste? nadie me halaga. ¿Por qué no me llamaste? Dice Claro, vos. ¿por qué no la trajiste para acá? Bueno, pará, ¿qué querés? ¿Todos los fines de semana? Y bueno, sí. El próximo Lo cumpleaños. Larga lo que lo peleamos. Ay, Dios, no puedo. Rosana Bet. Ay, no alcanzo a ver. Ay, mi Esta es mamá de madre. Nau. Hola, chicos. Hola, mamá se ve Rosana. presente. Hola, mamá. Hola, Rosana. ¿Cómo Hola, estás? Rosana. Hola, mamá. Hola, mamá. Gastón dice, ¿cómo están, chiquitito. queridos? Muy bien. Gastón Sollazo. Hola, Gastón. Hola, ¿cómo Gastón. estás? Buenas. ¿Todo Andrés Igual viste que podemos dice, tener "Son 40 unas años genias". y vamos a seguir siendo siempre los bebés de mamá. Sí, obvio. O sea, yo no estoy Toda la todavía vida, hasta el sigo día- siendo el bebé de mamá. Yo extraño a todavía. mi mamá. Toda la vida hasta el día Sí, que, obvio. que te mueras vas a ser un nene Vamos a mamá. ser los bebés de mamá hasta la... Sí, sí. Toda la vida, es así. Bueno, recuerden que ahí está pasando el numerito. Qué Bueno, placones, ¿eh? ay, Dios, qué placa. Tenemos Qué la placa, tenemos la placa de la positiva también, creo, capaz que la podemos ver, que es los primeros que bajaron que la gente salvó, que son Bien. Shipio, Brian y Danelik. Me sorprendió Shipio primera. Sí. Pero entre los que estaban era obvio. Me sorprendió que sea la primera. Yo también Eh, me yo sorprendí pensé, con yo- Scipio. Yo pensé que iba a salir Scipio, después Brian. Sí. Me sorprendió Danielic, No, la verdad. no. Danielic. Danelik tiene mucha banca. Sí, Tiene pero mucha yo banca. pensé que la iban a Igual dejar está en medio plata. mal ahora, está como Ah, está hecho rancia. estúpida. Sí, está- Sí. Pero porque se está junta atrás de con Brian. este, sí, Esperen, es una esperen, ¿están migajera. hablando de la Maciel? No, y No, este la... Danielic. Ah, porque iba a decir algo. No, porque. ¿Están hablando de la Maciel? No, de la No, otra. porque se me quedó en la cabeza lo que le pasó a la Maciel el otro día. Esta No, chicha- ahí yo no llegamos, ahí puedo, llegamos a boludo. eso. Por eso es un tema importante. Tienen, Ahora- tienen ahora cositas sigamos. en común, pero no son lo mismo. No, Sí, sí, sí. Tienen cositas en común, dice la otra. No, pero vos sabés que yo sabía, Brian sabía que bajaba seguro porque no era una placa para que él siga, pero Danielic me Pero sorprendió. ¿no te pensé- sorprende que Brian haya salido muy jugado en la negativa y en la positiva también salga primero? Es Está algo fuerte medio- Brian afuera, chicos. Está muy fuerte. Pero pasa que ahora es como que, no sé, yo... Bueno, pero tiene el mismo porcentaje de hate. A eso voy, digo, que es sorprendente cómo en la placa negativa puede llegar un Es versus sorprendente, sí. y en Eso la sí. positiva sea uno de los primeros Bueno, en salir. eso es para Total, eso total. para tener en cuenta, que él se está haciendo fuerte. Sí, Hace obvio. un par atrás, si quedaban una placa, se iba. Ahora Yo siento que todo Está- el tiempo hablan como que todo el mundo quiere sacarlo, que se va, Pero y lo quieren dejar. Está pasando muchas placas, o sea. Mm. Bueno, pero viste que ahora entró con 3 votos nada más. Pero yo para mí es Brian. medio mano de la producción esa en realidad. De que está ahí todavía. Porque, o sea, no puede ser que toda la gente quiera que se vaya. Es como medio furia. En su momento, cuando ya estaba tipo todo el mundo hinchado los huevos de furia, querían que se fuera y no se iba nunca. claro, ¿Entendés? tal cual. tal Bueno, cual. pero Como la que siento que va terminaron un poco por sacando, ahí. así que no te quepan duda que si lo tienen Bueno, que sacar, así lo van a que sacar. se fueron estos Bueno, no, tres. pero y fue, en un momento capaz que fue ya insostenible, ¿entendés? Porque Claro, era como claro. obvio. Obvio, Pero obvio. digo, como que va un poco por ahí, me parece. Ujú. Y supuestamente lo que vi, no sé si es real o no, pero lo vi en un medio, como que era medio oficial, que supuestamente él rompió el aislamiento cuando lo notificaron por lo de las hijas. Como que Ah. salió y rompió el aislamiento. ¿Pero por Claro. qué no mostraron la notificación de él y sí La Lo de Andrea. Maciel, la de Maciel? Y la Andrea. La Andrea. O sea, Andrea salió a la luz, eso también. pero Bueno, no, la Brian lo también mostraron sí. a la de Claro. Andrea. Ah, porque lo de la mansión lo mostraron. ¿Lo mostraron? No lo vi yo. eso. No, Sí, 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 sí. la de la Maciel La mostraron. llamaron al Sí, la confesionario. llamaron al Para avisarle, confesionario. y después la llamaron cuando entró el Vino la policía. policía, firmó el papel Sí. de notificación y ella Y aclaró. además firmó un policía. Se y todo. salió y volvió a entrar de vuelta al confesionario para decir que se había roto. Pero Lo no. que sí me gustó es que no generó, que no permitió que eso entrara en el juego Claro. para que después el resto la ataque, porque la pueden atacar muy feo y ella se puede debilitar mucho emocionalmente. No, sola. es que si ella habla, Nahue. Habló, pero por suerte espero que no lo utilicen dentro del juego. Claro. Ah, qué lástima que habló. Sí, Pensé sí, que lo no había habló hablado. con Daniela, me parece, en el Porsche. Ah, pero con Dani no va a pasar No, no es nada. el El tema es Porsche. que no le cuente a En todos el porque la van a dar en el Porsche como de mi casa, en el Porsche. Claro. En el patio, sí, ahí, ¿dónde están lavarropas? Vino a tener una charla ahí, le contó un poco que estaba medio bajón y qué sé yo. Claro. Pero sí, sí, sí. para mí me sorprende que hay, que nada, hay muchas cosas que no se muestran, como lo de Brian. Yo pensé que al final eso había sido cancelado.
Lo de la notificación a Brian. No, supuestamente él rompió el aislamiento. Y Puede ser. O sea, no lo pasaron ahí, pero supuestamente él ¿Por qué salió. rompió el aislamiento? Porque salió. Sabe que salió, sí. Dicen que salió, pero bueno, es un rumor, viste que como todo rumor hay que saber que sea cierto o no. Sí, obvio. No dudo Em, que sea cierto igual. A ver, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Pero también son casos diferentes, porque la Maciel es algo grave, está... Muy grave. Bueno, la notificaron porque, bueno... Igual es un caso de la hermana, Juli. En realidad ella arrastra contando algo Bueno, que pero no sabemos que es no real. sabemos qué es real y qué Claro. no. Yo dije lo mismo, va a hablar Pero de la bueno, hermana. la causa está y la causa es real. Ahora, Totalmente. la de Brian también es real, pero como es, lo de Brian ya es más alimentos. No, Por para ahí- mí es igual de importante. No, pero ¿qué pasa? Que se puede acercar un familiar, ¿entendés? Lo de Brian. En el Claro, caso de la la Maciel no abuela. puedes desligar un apoderado, ¿entendés? Pero le están quitando visibilidad también. Y me parece importante también tocar el Mega tema de la... Sí, obvio que es importante y no digo que no. De que los hombres se hagan cargo de sus hijos. Sí, y- obvio que es y importante. y que pasen manutención, ¿viste? De que, ay, no quiero hacerlo Decímelo porque a no mí. quiero molestar, porque no ya me hincha la pelota. No. Rompan las bolas, pónganse 25 abogados y saquen hasta el último centavo. Ay, Nahue, A yo Sí, todos, pero no es a tan todos. fácil. Mi papá Nahue, fue así con mi estoy mamá. en el proceso de... Y le dije a mi vieja, mira, todavía mi mamá está casada. Y mi viejo le está pidiendo el divorcio. Le dije, si vos te divorciás, sacale hasta el último peso. ¿A quién? La casa, el auto, todo, desvalijalo. a Todo, ese desvalijalo. Ay, lo hacían vivo, loco. No, estoy enojado con ese tema porque posta es un tema que tiene que ser importante, tiene que Nahue, ser visible. No, a ver, amigo, te digo porque yo... todas las mujeres pasan eso con Nahue, sus hijos. ¿puedo- Pero sí, obvio que sí. A mí me está Por eso pasando digo, con para el... mí es igual de importante. Me está pasando con el papá de mi hijo. Es Sí. terrible lo que estoy pasando porque aparte ya es psicológico, porque se mete todo, ¿viste? Sí, no, Reclamás obvio, sí. algo que es lo justo y digo, el otro día le dije, discúlpame, querido, tiene tu apellido. Como el simple hecho de lo que me contestó es, vos criás lo que yo no puedo. Ah, No claro. aparece, le pido la mensualidad como corresponde, le pido, ¿me puedes ayudar un segundo a ir al médico? Que yo hago todo, fútbol, médico, colegio, no puedo, no me da el cuerpo. Y entonces toda una pelea, chicos, y vas al abogado, como me pasó un montón de veces, y la verdad que no tengo no tengo respuesta. ¿Saben lo único que me solucionaron? La economía. Sí. No, Nada a mí más. ni eso, literal. Te digo, yo hace 6 años que me separé, un poquito más, y, Sí. y hace 6 años que estoy con abogado y no cobré nunca, de hace estos 6 años, nunca en la Qué puta vida vergüenza. un peso, nada. Es un tema que la verdad... O sea, literal, ¿eh? Y él se da la gran vida, pero bueno, más allá de todo, Hace- y es tan caro, por ejemplo, mi hija fue el cumpleaños, ¿vos pensás que ¿De cuál de tus dos nenas? la más chiquitita, que fue el cumpleaños el otro día? Ay, mi amor. No, él es el padre de los 3. Ah, bien. Ah, ok. De los 3. ¿Y no ve a los 3? Ay, el tema de la visita es otro tema, pero bueno. Una vez al abuso. año los ve. Qué abuso, che, qué abuso. Y hay que compartir gasto porque me hace pagarle sí, la obvio. mitad de todo para ir. Sí, pero yo los crío todo el año, los llevo a la escuela a mi hija. No, la más no, chica no hay justicia. tiene una discapacidad, ella. Y yo la tengo que llevar a todas las terapias, tengo que estar con ella 24 Sí, horas. sí, O sea, sí, y se él- entiende. después todo, mi hijo que también tiene Ay, gasto, Dios. la del medio también, todo. Bueno, a mí me pasa que digo, no y tengo... él, cuando le pedís que te dice, no tengo. O sea, conseguíla. Flaco, no tenés me la hijo. llevas al nene a donde te lo tengo que llevar. Encima no me pasas la No plata. venían todo el año a verlo siquiera, nada. O sea, No, boludo. literal, mínimo, algo, no. Hay hay que usar Yo, sí- todas yo les las juro que me haría herramientas para hacernos solamente un mierda. programa dedicado 24 horas al día. Pero Te juro, me haría un programa de, loco, ¿qué les pasa? A mí me hizo un día ir a buscar un boliche para cobrar, ¿me creen? Le digo a mi amiga, escúchame, me dice, No. ¿querés cobrar? Venía al boliche. Me tuve que ir al boliche de acá a buscarlo. O sea, No. esto es un montón y no hay justicia. no, Y no lo hay más triste justicia. es que el chico, mi hijo, no sabe, porque no le quiero No, hacer sí. caca. Pero le digo, escúchame, respetá los rangos de situaciones. Pero es muy difícil, chicos. No, es muy difícil. difícil. La verdad que yo ya este tema como que lo tengo archivado, digo, bueno, ya está. La vida se encargará, porque la verdad es que en estos 6 años nunca pude Nada. llegar a un acuerdo. Mirá que he intentado hablar bien con él, ¿eh? He No, intentado pero no, llegar a un no. acuerdo, pero no se puede. No se puede. Así que bueno. Y no está bien que digamos no se puede, porque deberían pagarnos bueno. y ayudarnos como corresponde. Porque vos, ¿sabes lo que hago yo? Le dije el otro día, sacate el apellido. Terminamos. ¿No? Sí, bueno. Sí, pero total. ¿qué- no qué no consiguen crías, con no eso? pasás la plata, sacamos el apellido. Sí, bueno, sería Lo más lógico, digo. Si no vas a estar, sacamos el apellido. claro, tal cual. Se descalibró.
No, sí, es importante, chicos, que estas Así que cosas bueno. tengan- Ustedes están en otra, ustedes están en No, estaba moviendo el están- micrófono para acomodarlo a la cara y no me tape la cara y poder hablar y que se escuche. Y Romy justo me dijo que los productores no quieren que lo toquemos para no se descalibren, así que Eso me perdón. dijeron. Pero bueno, nada, era eso, nada más. No. Bueno, capaz que podemos ver la placa negativa como quedó. A ver. Quedó Eduardo, La Maciel, Martín, Nazareno, Tamara y Zunino. ¿Quiénes bajan la placa? Para mí El verso está entre baja Nazareno Tamara, y Martín. Eduardo Uf, picado igual, Si Sí. queda Nazareno y Martín. y Zunino bajan. Y después van a quedar ellos tres. Sí. Y se va a ir la Maciel. Ya está clarísimo, chicos. Igual NASA, mirá que NASA está fuerte igual últimamente. No sé, Sí, está están... fuerte, amigo. Sí, pero no está más fuerte la Para Maciel mí que sí. Nazareno, ¿eh? Para mí la Maciel se va. Nazareno todavía tiene, o sea, no sirve para nada, ¿Sabes pero qué pasa tiene con la algo Maciel? todavía. Que Por eso sigue estoy pasando diciendo que está fuerte, desapercibida, que a se va a eso ir, voy. que lo No, van a bajar. a Nahue le- Yo para mí la Maciel está pasando desapercibida todavía. Sí. En esta placa particular, a Martín lo quieren sacar a su montón. Banco eso. Ya con los comentarios también que estuvo viendo en los clips que estuvieron pasando, no sé si los vieron, de cómo llegaron a la conclusión de que el chabón maltrata a las mujeres de su grupo, cómo se enoja, cómo les habla, cómo las trata. Después con el comentario de las Torres Gemelas, tipo, está generando muchísimo contenido negativo, digo, ¿no? Nazareno Sí, por ahí sí. por la tradición, qué sé yo, pero si el juego de Titi le sale bien, puede que también llegue a un versus, porque también a Nazareno lo están nominando todo el tiempo, entonces para mí va a ser digno un versus entre Martín y Nazareno. La Yo Maciel quiero que esta se para mí vaya zafa- Martín, me zafa esta aburrió. semanita. ¿Vos decís que zafa esta Para mí semana? zafa esta semanita la Maciel. Ay, Sí, Dios. sí. Yo la verdad que literal ya quiero que La se verdad vaya que porque viene no está zafando haciendo varias nada. placas. A mí me aburre. Al que ya tendría O sea, Sí. literal no dio nada, no hizo dio nada. Y que vaya a arreglar su caso y ya está. Totalmente. Porque la verdad que para mí no dio nada en la casa. Yo quiero que se vaya o Martín, Maciel, chau. Bueno, y Nazareno Sí. también. Está ahí A mí me como gusta que está en Nazareno. puerta. ¿Te gusta? Nazareno, Sí. sí. Tiene algo, ¿Le tiene sacarán el algo. presupuesto de nuevo? Ay, Dios, este Nazareno. ¿Será? Y viste que hay sanción por lo de los gritos. ¿Pero será? Pero viste que hubo como 2 personas de negro en la puerta roja. En la historia de Santiago, en la sanción. ¿Será que le sacarán algo de la casa? ¿Algo importantísimo para el de la casa? ¿Qué les van a ¿Vos sacar si no decís? tienen nada? ¿Viste que siempre te buscan le meten el dedo en la Un llaga? microondas, No, el no mate, sé. ¿Le algo. sacarán más comida? ¿Entrarán y sacarán comida? en la heladera? Ah, el juego que hicieron el año pasado, seguro. Claro, que entró Coti. Que eso te disfrazada está, y que le entró de robó toda la vestida de comida. conejo, que se rompió. No, se llevó tenedores. ¿Te acordás? Claro. Van a hacer sí, este Pero juego. se llevó comida comida, también. tenedor. Se que llevó no tenían comida, comida. tenedores, cuchillo y comían con un. Mate, Se habían llevado la olla con el tuco. La olla con tuco, es verdad, la wey. Me acuerdo. ¿Te acordás? Que entró de conejo. Claro. Ay, puede ser. Ah, Sí, sí. yo vi la historia. Y no quise. Igual pueden sacar hacer algo más novedoso. ¿Te imaginas que chicos. los pulsen en ese momento? ¿Lo saquen las 2 personas? ¿Lo saquen a Nazareno? Amo, tendrían que. Ah, no creo. Sería muy bueno porque Sería al muy menos bueno. lo pondría a ellos en una posición. Ya tipo, dale, boludo, te lo dijimos 4 veces. Te saco parte del presupuesto, te lo saco completo y ahora. Pero, ¿Qué boludo, tengo que hacer para Pero, que no o sea, tan hables? pero tan. Pasa que habló en el boludo stream, puede lo ser. habló con Lolo. O sea, Lolo está así, está tensa por la situación. Y sí. Ay, no, ¿vieron el clip de Lolo que dice... Ay, no sé si lo pasamos este clip No, igual. no lo pasó. Que está re enojada porque compran asado. Dice, ¿ustedes saben cuántos kilos de hueso estamos pagando? Sí. La amo. Amo ese clip, te juro. Pero posta que tiene todo el sentido del Sí, mundo. obvio, por eso, pero me dio gracia como con la voz La de otra vez ella. yo con mi compañera estábamos hablando y le Estamos decíamos. pagando kilos de huesos, dice. Digo, vimos un video de tacaños extremos, ¿viste? Que la loca le sacaba la cáscara a la banana y dejaba la cáscara y se llevaba solamente la banana pelada. Dice, yo esto no lo como, entonces ¿por qué me ha pagado? ¡Ay, no! Me muero. Es que tiene Ey. todo el sentido del mundo. Sí, obvio, tiene sentido, me pero está no sé pesando hasta de más. dónde, boludo. Igual, igual Sí, está pero me Lolo. pareció muy lógico de su parte, o sea. Sí, se entre sorprendió. lo desaparecida que está para decir eso, apareció. La verdad que las Por piedras eso me mató que la rompió con esa, tipo clipsazo, lo pusieron ahí. Me hizo acordar el del cuando peleaban por los kilos del pollo Daniela y Juli Poggio. Ay, ¿te acordás, Qué Romy? Qué bárbaro. copado. Que le decía, pero un kilo es más que un kilo. Sí, Yo dije- es lo mismo, Dani. le Yo decía. soy muy así, chica, muy bol. Voy a comprar y digo, discúlpame. No, yo como no como carne, cada vez que voy o me cagan. Si no me decían, no me iba a dar cuenta. ¿Qué cosa? De que era así. Sí. De que eras muy igual. Yo soy muy Ay, un todo. Dios, Yo me soy muero. yo soy todo lo que no está bien. Y bueno, y otra, sin ir más lejos, Brian y Nazareno.
que viste en la cena era, no, en la actividad que Nazareno agarró y le dice todo a Brian. No la vi que la actividad. aprovecha. No ¿No la vi. viste? No. Igual para mí una pedorra. Mirá. O sea, no tienen otra actividad que se digan una cosa a otra. O sea, ya está. Hace 3 semanas que venimos viendo la misma actividad. Eso es lo que yo boludo. te estaba diciendo recién, porque a mí me aburre un poco que repitan cosas de otros años, como el conejo que se roba de la comida. Hagan algo más picante. Sí. Tipo, vení que estás expulsado o vení te quedás una semana encerrado. No sé, algo más novedoso. Claro, pero Algo, por ejemplo, que está buenísimo de la cárcel de los gemelos, que no vamos a entrar a hablar de eso, después Justo le damos estaba su por hablar. parte. después, Porque hay mucho después. para hablar, Eclipse y todo, entonces... Sí. Pero que el tema del superchat, que lo hacen mismo en la casa de los Foque, eso Sí. sería genial. Sí. Lo hacen en la casa de los famosos, no sé si lo hacen, en donde está Sol. No. No, Eso no también lo está hacen. en el Pero en la protocolo. casa de los Foque y en la cárcel de los gemelos tienen superchat todo el tiempo. Pero- La gente les dice lo que quieren ver y eso los Es que desacatan, justamente a está eso iba, buenísimo. a eso iba a decir, que puedan ver y que puedan mejorar el programa en base a lo que quiere ver el público. Claro. Me parece que está bueno porque lo puedes moldear en el momento y generas audiencia constante. No, y además otra cosa. Pero ¿Sabes lo también que? hay que. No, es innegable que el formato actual de los realities está perdiendo peso en la televisión. Porque nadie mira televisión. Exactamente. Igual, pero Toda volvamos nuestra a generación algo. deja de ver televisión. Totalmente. Al estar aislado y tener un chat, o sea, y vos estar leyendo, ¿qué pasa? Que los que están aislados empiezan a maquinarse, entonces quieren, como para que no lo saquen, quieren darle lo que le está pidiendo el chat y empiezan a hacer desastre, ¿entendés? Y bueno, pero ahí está, ahí está la idea, pizca, ¿entendés? ahí está Yo la sé. pizca. Pero bueno, pero por eso digo que está súper bueno para mí eso, porque acá en Gran Hermano con el formato para mí creo que acá tendría más sentido porque hay mucho de todo, ¿entendés? Allá es como que está muy segmentado, ¿no? Hay un poco de todo, vos ves el chat y es como que Exactamente. está muy segmentado. Entonces acá sería un desastre total. En vez de gritar, le mandarían todo ahí. Sería para mí un golazo. Para mí es como para implementarlo. No sé si todo. Hasta pueden publicar en Twitter ellos. Claro, pero no sé A si través de toda, un celular que toda tienen la... en común, ¿no? mm, ¿Cómo sería? Toda la temporada, pero por ahí capaz implementarlo en alguna actividad, ponele, o un día o 2 días. Solo la ¿entendés? casa de los Foques se los dan una vez a la semana, ponele. Y tal, los dejan. O eligen a determinados jugadores que saben que se la están pegando afuera y como que los estimulan. Ven un par de mensajes, ven los seguidores, todo. Claro, y me ya encanta. están ahí recarburando, ¿entendés? Por eso, y esta actividad que hicieron, que a mí me parece que es re aburrida, porque Nazareno, bueno, está bien, Nazareno aprovechó y todo. Vamos a ver el clip porque tenemos... Es que a algunos les sirve para eh, estrategia y a otros no, pero básicamente como medio aburrido. Yo también opino lo mismo. Sí, o sea, esta actividad ya me tiene... No tiene nada nuevo, eso es lo que digo. ¿Sabes lo que como pasa no también? meten nada Siento que la nuevo. misma producción también los está empujando a que hagan cosas Sí, y ellos mismos despiértense. tampoco la están haciendo. Despiértense, Entonces, ya muchachos. siento que están haciendo manotazos de ahogados, ya no Tal saben cual. para dónde disparar. La verdad que siento que el programa al menos esta edición, no sé si te digo, no me quiero adelantar tanto, pero que van a adelantar la final. Ya te digo que están a un paso de hacerlo. Esto termina en junio, Sí. chicos. Van a no sacar llega. 5 personas de una como para pegarles un cagazo. Ahí está, mira. Desde que llegamos tomamos muchos mates. Más que nada al del principio. stand-up. Ahí está el Hasta video. que después me empezaste a matar y ya no hubieron más principios. ¿A vos? Así todo, seguimos teniendo una conexión. Ay, no, chicos, me seca la concha. Pero tomate malas decisiones, tomate otro partido, me estás jugando en contra y ya no lo compartimos tanto. Respeto seguimos teniendo, pero lamentablemente ya hay La muchas cara de cosas que no Brian, siempre compartimos. Estás tomando mucho partido por gente que no tenés que tomarla, estás tomando muchas decisiones que nos distanciaron y a pesar de la conexión que tenemos, hasta que no salgamos acá, vamos a ser enemigos. Ganó la guerra. Se le voy a dedicar a Brian. Desde que llegamos tomamos muchos Pero para mates. la actividad, Más que nada al principio. ¿decir algo? Porque viste que Chippy hizo un No, show de stand-up. Chip hizo un stand-up, sí. Show, no. Scipio hizo un show de Claro, stand-up, pero pero, cada uno podía para- escribir algo hacia Sí, alguien o era decirle consigna, a alguien sí. nada más. no decirle nomás, no escribirlo. Ah, ok. O sea, decirle, Esa es la idea. pero tenía que estar dirigido a alguien, a uno, ¿entendés? Entonces, Scipio hizo como la introducción para mostrar cómo es el formato para que ellos visualicen. Ah, ok. O como la Mostró, presentación, claro, la digamos. presentación. Y ellos, cada uno, iban a alguien. Nazareno va a Brian. A Brian. Y le dice que, o sea, que están en vereda diferente, que le declara la guerra literal, pero porque le dice que del primer día Claro, ellos los no conecta al compartieron fútbol. un mate, o sea, nada, ¿entendés? Y como que le empieza a sacar trapitos al sol. Porque vos hablaste de fulano, vos hiciste tal cosa y lo que sea, y entonces como que ahí le dice, y
por más que salgamos afuera o no sé cómo le dice, Hasta que no salgamos afuera, acá adentro vamos a ser claro, enemigos. son enemigos, como que Sí, sí, diciendo, nunca vamos a ser amigos. ¿Entendés? Así que la verdad que Bueno, Dentro de la después casa. también tenemos en la semana líder Juanicar, que, bueno, fulminó a Zunino y a Martín. Sí. Fueron Me pareció una fulminadas. jugada muy increíble. Me pareció muy bien pensado. Si bien yo considero que Juan y Carlos lo que tiene es que lo noto muy silencioso, pero es muy estratégico cuando tiene que dar las explicaciones que tienen que dar. Habla muy poco a cámara también. Ok. Su juego no me gusta tanto de cómo él da show. Sí pienso que es es un cerebro que está todo el tiempo maquinando, pensando, viendo, analizando, escuchando. Esto de que lo acusan, ay, pero vos te quedás abajo de la frazada escuchando todo, yo también lo haría, perro. O sea, si vos pensás que yo estoy durmiendo y me estás sacando el cuero, no Tal pienses que cual. me voy a levantar y me No, voy no a ir. está Me voy a dormido, quedar. parezco Y dormido, voy pero claro. si puedo escuchar atrás de la pared, lo voy a hacer Lo voy a también. hacer, Tal claro, cual, sí. tal Que cual. Gran Hermano es eso, es escuchar todo y ver todo, desde adentro y desde afuera, obviamente. Pero tal bueno, cual. eso Y me es lo pasa que le da con el Juani. y es lo Sí. que le da el condimento. Aparte, además. desde el día 1 él está jugando. Sí, sí, Desde el sí, día sí, 1 sí. ya. tipo, Tiene un juego hizo más estrategia. como más estratégico, más calladito, pero está jugando él. A su ritmo además, porque Sí. por más que lo quieran apurar y demás, Ahora vos fíjate Él que no él se fulminó a apura para Zunino nada. y fulminó a Martín y le hacen el ingreso a Fabio. Entonces ahí medio que se le disparata un poco la estrategia a Juanicar porque Zuni levanta el perfil con todo lo que hizo con Luana y Fabio. Claro. Ahora Martín se encargó Claro. solamente de manchar su imagen toda esta semana. Sí, no paró de mandarse cagada, de decir cosas que no debía, sí, de seguir discutiendo innecesariamente. sí, No sé, tal ¿viste? cual. Tal Sí, cual. estuvo bien a los que fulminó, la verdad. Sí. Y Zunino, la verdad, a mí ya me tiene re aburrida. Me parece como un 4 de copas. Él se prende a lo que sea con tal de pertenecer. Bueno, vieron que se chuponeó con Fabio y con Luana. O sea, beso a 3. Sí. Básicamente. ¿Hicieron el beso de tres? Sí. ¿Y no viste cuando No, yo vi cuando El él beneficio besa a Luana con el Luana chocolate Luana y después- besa a- Y bueno, medio. No, bueno, pero No. yo... No, No, había no, tres besa No, porque los Fabi no tres quiso. juntos así no. No, porque Fabi Fabio no lo quiso, no, le paró el y- carro. Sí, parece. no, igual Fabio primero se lo propuso y él dijo que no. Y después él se lo propuso y Fabio dijo que no. Conmigo no cuenten, dijo. No, igual le fueron ambos. Primero Igual el otro ninguna que- boluda Luana, igual, No, Lo y hizo a- muy y a- bien, Y aparte, o sea, él lo hizo por show también, porque viste que Sí, después. Bueno, pero yo él le dijo como, obviamente. Vayan Todo ustedes show. y hagan su Es que show. no le sirve a su niño enojarse, no le sirve ofenderse Sí, en pero este chicos, momento. Está Ahora, sufriendo. cuando se vaya Fabio, Está sufriendo. que le haga todas las escenas a Luana, va a ser muy bueno. va a Muy ser- Igual va a ya ser le hizo mucho una show. escena. Se está guardando No todo. es el momento ahora para que lo haga. Bueno, pero viste que le dijo. O sea, Le hoy se dijo, fue. vos fijate Hoy las, mismo, hoy se va Fabio. Se va. le dijo, fíjate las actitudes que tenés conmigo cuando él está acá, porque este chabón se va a ir a la mierda. Le Y dice. yo no Y voy a yo estar acá, no voy le a dijo. estar acá. Sí, sí, Así lo vi, que- lo vi. Lo que pasa que, claro, o sea, él está siendo vivo porque sabe que están en el foco ellos dos y bueno, se unió porque sabe que, o sea, está con Luana y por ende Sí, va a sí, estar quieren pegado. agarrar la cámara del momento y me parece re bien. Sí, está re bien, Me porque parece se re bien. podría haber enojado y haberse ido a hacer bulla y no, o sea, aprovechó el momento y después seguramente... Y la pelea de Tamara con Se Luana, abra. ¿qué les pareció también? A mí me sorprendió un poquito. ¿La qué? Yo no le La di pelea mucha de Tamara y importancia. Luana. No le di mucha importancia, porque en Siento que verdad es muy es villera Tamara, es muy sí, Tamara es villera. muy para Prepotente. sí, voy a además muy decir paranoica porque, o sea, Luana fue, o sea, quiso hacerle un favor y Cortame la eso, otra se como te- diría Carmiña, cortame eso. y la otra se fue para el ay, yo lo tomo como se me la co- Sí, como se me ¿Quién cae la dijo? mano. pero es una Tamara. nera, o sea, ¿Quién? Tamara. ¿De un quién insulto a los negros, mira. Sí, Literal. sí. No, sí, porque como que Luana en una conversación la expone, pero la expone como para darle pie, ¿entendés? Como queriendo sacarla a favor, y ella se la agarró en contra, ¿entendés? Y no era para eso. Pero Tamara, no sé cómo era la conversación, porque... Tamara es de barrio, chicos. Picante. Bueno, de picante no tiene nada. No, sé si, sí, porque o es sea, puro bla bla La nomás. picantea, pero No, a mí lo que no, me pasa no. es que me una parece chica muy de mal No sé si la hablada. picantea, a ver, con la boca... Me parece mal hablada es mal nada hablada más. nomás, Para- tiene un vocabulario medio... ¿Me entendés? Un vocabulario Claro. así de... No sé cómo decirlo porque tengo miedo de decir algo que No, no sea, decilo, pero... decilo, a ver. Y ¿cómo? sí, como un vocabulario, es maleducada. vulgar. Ah, sí, Vulgar. vulgar. Ahí Vulgar, va, ahí sí, está. claro. Sí. Vulgar, sí, tiene un vulgar. pero ella es una piba muy, muy de barrio. Es muy, muy. Perdón, vulgar no, pero. O sea, sí, pero es muy de barrio. Con eso te estoy diciendo todo. Sí, bueno, pero está. Puede haber
Sí, pibas tiene de que barrio haber- que den más contenido. Igual yo pensé que iba a ser mucho más, y la estoy viendo muy... sí. A mí, sí, yo también. Pensé que iba a ser más Yo- picante. Y Yo no lo esta es. semana no me dediqué tanto a ver el programa, la verdad, pero sí me enfoqué en ver un poquito a Manu no, a Emma, analizarlo un poco más esta semana, y me di cuenta que el chabón está manejando la casa entera. ¿Sí? ¿Quién? Increíblemente lo inteligente Es que que es Manuel es un Emanuel, capo. está Les manejando estoy la casa Y diciendo. mirá que más de lo que yo quería, viste que yo te dije que Y a mí eso no que me se fue caía, pero sí. Y ¿cómo ahora, maneja? y ahora están esperando que vuelva Sol porque también va a caer en una volteada. Pero Manuel Man- está diciendo qué hacer a Es lo que Eduardo, dije yo. qué hacer a Brian, qué hacer a Danelí. Pero El es chabón inteligente mueve. en un aspecto. Que el chabón no se delata cuando va a hablar, porque él habla como, porque viste que tal, habría que hacerlo, pero bueno, entonces ¿qué pasa? Sí, que la sí, tira. El otro que está al lado quiere hacerlo para ganarle de mano y no se da cuenta que este lo está mandando indirectamente a Sí. hacer las cosas, ¿entendés? Y lo mismo pasa con todo. Hasta para decirle algo a Brian, hasta para decirle algo a Yo lo- Luana, a Titi, ¿entendés? Lo y los veo- tiene a todos fichados de tal Sí, manera. pero es lo que yo opino y veo que Manu está muy bien, está muy fuerte, es muy inteligente para mí como está jugando. Sí, así que bueno, así que no es de mi favorito Manuel, pero Bueno, Pero- gente, vamos a leer un poquito el chat si quieren. ¿Les parece? sí. Dice, ay sí, es una diosa, no sabemos de quién hablas. María, vuelve a poner de alguien que hablamos, no sé. Olis, buenas noches, ¿cómo anda la banda? Saludos. Hola, buenas noches. ¿en qué Buenas. andan? Buenas, Cristian. Posta. Ya Mi no amor. es vulgar y patoteros. Ay, ¿qué dice? Momento pase de factura hombres. Hombre, estamos hablando de... Hombres. Denuncien a sus padres. ¿Por qué no me llevaste contigo? Contigo. Ya todos hablan como Romy en mi casa, boludo. Romy, ¿me Romy, ¿me enseñás a enseñás a bailar? bailar? Ay, Oh, Romy, esa- están mi hija pidiendo la más clases grande. tuyas, Romy. Ya hablaron de Titi y Nazareno. Ser de barrio no es ser vulgar. Todavía y no hablamos de Titi y patoteros. Nazareno. Ahora vamos a eso. Tal ¿Por cual, qué nos Mari. adelantás el título, güey? Bueno, igual me expresé capaz mal, pero yo lo que... Ya hablaron de Titi y Nazareno. Ya hablaron de Titi Nazareno. Hola chicos. De Titi. ¿Y qué onda Titi? Titi ¿A usted le lleva y gusta? trae, chicos, lleva, trae, va para acá, va para allá, es No, muy Titi me falsa. encanta. A mí me gusta Titi A mí me también gusta ahora. que... Me encanta cómo frontea, me encanta cómo sí, está tranquila cuando te tienen que hablar. Tiene ese acento de Recoleta que me vuelve loco. Hola, Como Quimei. habla muy gesticulado, muy firme, tiene una voz con mucho carácter. No se altera, no grita, no insulta. Está ahí ubicadita. Sí. Pero el otro está exorbitado de la bronca. La loca está re tranquilita. Analiza mucho todo, Sí. calladita. Ahora, lo que sí Pero va me y llamó viene la un poquito. atención es por qué habló con Lolo Sí. y Nazareno sabe la verdad. O sea, Nazareno sabe lo que le gritaron, Lolo sabe la verdad. Y Titi va a seguir cubriendo su mentira hasta Sí. las últimas consecuencias. Totalmente. Pero Lolo, ¿qué plan, qué pito tocan? No, para mí, Justo ¿sabes está qué en el quiso? medio. No, no, para mí, No. ¿sabes qué quiso? Pero está re mal no, por la Cayó en la decisión. vuelta nomás. Pero está Está mal ahí. por la decisión de Titi. no. Porque vi que estaba como algo caldeado entre el grupo entre Nah, sí, estaba caldeado, pero no, Lolo tiene, es una planta, literal, no respira, no come, no nada esa piba. Mm. Y cuando le dice, la mira así diciendo, bueno, ya. Porque ella analiza Es tu todo. decisión. Es muy pensante, Titi. Em, muy pensante. Titi está jugando. Sí, está Sí, jugando. está jugando sí. en La amo a silencio. Titi. Creo que es de Tauro, chicos. A Y mí otra a mí me cosa de gusta también Titi, Titi. con respecto Lolo a, no es planta, a esto con ponen. Nazareno. Nazareno le llega para enfrentarla y decirle, porque estoy caliente, porque vamos a hablar de esto, y ella con toda la... Y bueno, estamos jugando. Nazareno Es está en así. Rincón de Luz. O sea, A mí me estamos, gusta en, Nasa. estamos en una casa de juego, tipo literal, ella como, bueno, o sea, no se le mueve un pelo, o sea, ella está muy fiel a lo que votó, por qué votó y va a seguir O ahí. sea, de ¿eh? la casa la terminan manejando igual dos o tres personas nada más. El resto están como, bueno, están. Mm. ¿Entendés? Es Sí, una y vieron cagada. que Danelik y... ¿Y quién Manu. era? No, Danelik y... Ay, no me acuerdo con quién era que estaba hablando, que le estaban dando palo a Lolo y a Titi. Como que no las soportaban, cómo hablaban, que no las podían ni ver. No me acuerdo. Ah, con Luana. Danelik y Luana. Se unieron y como que están No lo vi. tirándole mierda a ellas. Que no las soportan hablar, no sé qué. Ay, pero porque la otra tiene un poco más de presencia.
No hay con qué darle. Lolo, dentro de poquito ya se tiene que ir. Está ahí porque hay otras personas que tienen que salir antes. No lo está rebotando. Pero po. la Sí, verdad hay que que ver, no, hay que no, ver. no. O sea, Yo literal. para mí ya, que ahora faltan 2 más y se cumplen 2 meses, ¿verdad? Sí. Para mí, después de estas 2 semanas es donde yo empiezo a analizar bien que me empieza a atrapar la casa. Ya me faltan 2 personajes más y como bueno. ¿Decís? Ya, y que ya necesita acomodarse porque si no... Ay, si porque ya si no levanto es... en 2 meses... No, no, ya está. Ya me aburre. Ya está. Porque A siempre mí me terminás aburrió. viendo los histeriqueos de Brian, Sí. los cuchicheos Pero- de Manuel. Sí, Brian. Y ahora, bueno, ahora viene Solange y vamos a ver los llantos de Solange. Pero después, Los ¿qué más llantos de vamos a Solange. ver? A la Silly también está muy apagada, que ya Sí. se pelea con Grecia Colmenares porque no sé si Chicos, no se la llevan muy bien, Silly- que con Tamara también. No, la que va a bajar mucho es la Maciel con esta noticia porque yo creo que le va a comer la cabeza. No, no le afectó. Si ya no le afectó, no le afecta. Si le tenía que haber afectado ya, que eran los primeros días, Para mí le va a empezar a y afectar. ya no, si no le afectó, no le afecta más. Lo que sí te puedo decir, habla que lo nombraste a Brian y Danielic. ¿Viste que dieron el consentimiento? No pasó nada. No, se lo arruinaron. No pasó nada, pero dieron el consentimiento. Ya un paso. Ay, Dios. Ay, no, yo dije, no, por favor, yo no quiero ver si pasa algo. Porque, boludo, ¿cómo Ay, no, ¿cómo haces? Pero dieron el consentimiento y O no sea- estuvieron. No, hubo un problemita. No, ¿Cuál porque... problemita? Creo que les interrumpieron. Sí, 2 veces, además. Sí, como que bueno. Dos ¿En serio? veces. Le cagaron en sí, el momento, sí. Le cagaron en el momento. Pero para mí estaban ya. Ay, no, Estaban ay, para- No me gusta. Pero boludo, pará. A lo que iba es. En la casa de los gemelos también estuvieron. Yo tengo mucha imaginación, ¿viste? La cárcel de los gemelos, sí. En la cárcel de los gemelos, ¿qué? Estuvieron también. Una que se llama Namorocha. Pero siempre pasa algo igual ahí. Sí. Pero ella es trans también. La Piri. Esa, la Piri, con un actor de físico-química, que es un actor español. Pero ¿cómo haces, boluda? Porque Y tiene No, novia, pero ¿eh? en tenés la- que tapar y todo. No, pero en la cárcel no hay cámaras en todos lados. Ah, no, se veía. Se el- veía, se escuchaba todo y él le tiró la de... Pensé, ¿qué es esto? ¿Es un móvil? Le dijo, dale, boludo, tiene flor de... Es un móvil. Dale. Está el clip, boludo. O sea, es un móvil, le dice. Dale, re pegada la dejas todavía. No, literal no puedo con esto. Pero a lo que iba es, por ejemplo, Brian y Danielic, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Porque dieron el consentimiento, pero lo tenían pensado. O vos decís que era estrategia juego. Que lo estaban Están re como... calientes, se pila, obviamente. Ya sé que están calientes, pero digo, lo iban a hacer. O sea, ¿cómo iban a Brian- hacer? Porque entre un hombre y una mujer, ponele, ¿no? Bueno, bocarreo, costado, lo que sea. Pero ¿cómo hacen en este caso, boludo? Te tenés que poner... No, ¿Cómo que puedes no? no ¿Cómo que taparte, no? boludo. Sí, es lo mismo. No, no, es lo mismo, Juli. Cucharita, cucharita. Sí. Por eso digo, Sí, ¿cómo sí, van a sí. hacer? Sí, hicieron Se puede, se puede. Claro, o sea, Formas hay un montón. Es que yo uno como yo- resuelve. Sí, pasa que Brian para mí, Brian no. Ay, no, chicos, no sé, no no me gusta. me gusta Brian. Igual lo re veo, Brian. Sí. Sí, O obvio. sea, para mí cualquier tiene- otra aparte él trinchera. tiene la táctica, ya lo ha hecho. O sea. Ay, no sé, no sabemos. No sé. Sí, obvio. No tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda. Igual yo que lo miro con otros ojos, es como que tiene la pinta. No sé por qué nunca nos dimos cuenta. Ah, iba a decir algo polémico. Ay, ¿Tiene me voy a pinta poner de los qué? anteojos. De nada. ¿Y ¿De pinta? termo? ¿Eh? ¿De termo? No, de que le gusten. Ah. Está No bien. sé si Daro que le den, pero Para los gustos los colores, chicos. Escuchen esto. le abría una puerta a él. Le abría una puerta a él. Ay, No, Dios. no. No, bueno. Nada, era eso un pantallazo. Bueno, Eh, capaz que podemos ir a ver algún clipcito que otro de GH. Igual no hubo tanto contenido esta semana sobre GH. No, fueron más estas peleas de los juegos que fueron poniendo. Pasa que tampoco tuvieron presupuesto, así que no fueron al mercado. Ah, ahora una pelea ahora por el tema de los puchos. ¿Viste que Brian le quiso robar los puchos a Titi? Él quiso robar, estaba con Danielic en la habitación y le dijo... ¿Se los robaron? ¿Dónde o- tiene? No, le dijo a Ay, Danielic, yo no vi ¿dónde eso. tiene los puchos guardados Titi? Me Y ella enganché le dijo, mucho no sé, le dijo. Y agarré y le dijo, Me este es enganché un con mueble la y cárcel este de es los un mueble y gemelos. el otro también, le dijo. Cualquier cosa busca ahí, no sé qué. Pero los tienen reencanutados, le dijo. Sí. Me Igual. salía todo el tiempo en la riñonera de la batería. Sí, no me sacas un pucho ni de casualidad. En la riñonera Y la de del del micrófono. micrófono. Sí, Y olvidate. chicos, yo me pongo a robar puchos de todos lados, ¿eh? Sí, obvio. Ahora, cuando la casa entre en escasez, van a empezar a ver cigarrillos adentro de la bacha rotos. Sí, empiezo a dejar una sembra de olor a tabaco por todo el pasillo, que les dé las ganas y que se vayan.
Ay, no seas Sí, amable. Bueno, sí, yo no sí, fumo, así que sí. yo no padezco eso. Todo lo que vos decís en la casa es utilizado para juego, entonces, si vos trajiste al juego tu adicción al pucho, y bueno, yo lo voy a utilizar para sacarte. Totalmente, Esperá, totalmente. esperate, Sí, hay que Sí, hay que desestabilizarte. jugar, sí. Es una adicción aparte, es un mal Che, vos, necesario. ¿sabés que estaba pensando algo que O me recién... prendo un pucho en el patio y me lo dejo así en la mano que se consuma. Total. Que me vean todos Te hago los la fumones psicóloga. que tengo en Sí, el sí, quemar sí. pucho. Ay, no, me muero, Sí, no, sí, qué sí, maldito perro inmundo. Sí. Ey, vos sabés que, hablando de esto, de que la falta de comida, la falta de cigarrillo y demás, de vicio y eso. Estuvo buena ese el beneficio de darle comida para que el otro acepte, boludo. Está bien, le dieron Sí. la oportunidad de comer. Me parece que está espectacular. Pero, ¿vos sabés lo que hubiese pasado si no aceptaban? Sí, Si a Luana mí y su Nino no aceptaban. me da mucha cosa también que este chico haya entrado y que... Pobre, que lo hayan puesto así. No, ¿sabes qué? Me molestó mucho que Santiago haya dicho en vivo que vayan y le roben la comida. Siento que... No sé, siento que esas Quisieron hacer como el juego del hambre en esa vivo, intervención no me gustó para nada que Mm. lo haya hecho. Primero porque los pibes son reeducados. O sea, si yo soy nuevo en una casa y obviamente por cuestiones... Que quede en mí si yo quiero compartir. Como compartió la carne con Luana, con Picoya, Claro. con todo el mundo. Sí. Que las papas también las dio. Después los pibes que hicieron le robaron todas las facturas. Digo, es gracioso cuando surge entre ellos hacer un boicot. De decir, bueno, qué sé yo. Pero después está que dejan muy mal parado Al programa. programa, sí. no al programa Al en sí, conductor. a la situación, ¿viste? A Como la es un situación, intercambio, claro. el chabón viene de otro país, viene con otra cultura, recibámoslo tiene bien. 14 realities encima. Sí. Digo, es una eminencia en lo que son. Trátalo bien, dale que se vaya acá y diga, loco, la generación dorada la está rompiendo toda, me trataron muy bien. No, Bueno, me lo de la robaron todas las cena, en la facturas porque no cena- tenían presupuesto. Ey, en la Encima el cena- conductor lo pidió, o sea. Sí. Igual en la cena, en cena, en la noche romántica con su Nino, Luana y Fabio, en esa... Pero no hicieron cena, era una película. Bueno, Allá también era así de divertido. bueno, ahí, mira. Ahí, También era divertido eso también cuando me tratabas parece allá ponerlo. y los otros realities. Depende de cómo lo hagamos, sí. Miremoslo primero. ¿Cómo lo pero- hacían? Pero espera, ¿el qué? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo lo hacían, me dices? ¿Qué hacían? No sé si Igual, estamos hablando de chicos, lo mismo. Luana, ¿Qué hacíamos en qué? Es muy ¿Qué hacían cuando estaban atadas? Es curiosa, ¿eh? Muy sensual. sí, Demasiado. pero tenés que tener... ¿Qué hacían cuando estaban atadas? Bueno, por ahí salieron unas caricias y cuero para cositas. hacer eso. Ah, ¿sí? Lo que toca, toca. Porque también mataron con la chica con la que yo... ¿Ah, sí? ¿Trataron con ella? Algo parecido a lo de ahora. Como que queríamos conocernos. Pero de a dos. Pero a dos. ¿Así o también pegado? Ahora nos metieron a tus novios. No, ¿cómo que es novio? No. ¿No? No. ¿Qué? ¿Qué somos? Nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy Estamos bien. bien. Nos llevamos muy bien. Relación abierta. Tal cual. Poliamor. Poliamor, dijo. Poliamor. Ay, se quería matar. Hoy a la noche yo propongo porque podemos hacer una trieta. Se está poniendo tímida, ¿eh? Y nosotros estamos avanzando como locos. Ella que tanto dice que va para adelante. Tanto dice que va para adelante. Me gusta ir en medio Un y poco de tirar champán y fuego. te juro que arranco, Por eso pero te digo, de era 0 a obsesivo, 300. Champán me falta nomás. Si él lo hacía porque lo está usando, que lo usa. Con el azúcar capaz levanta un poco. Es que le robe la cámara a ella. Azúcar, chocolate. Sí, porque Preservativo, es como que ¿qué más un quieres? amigo, él Está, está está, ahí ya está todo listo. No, el alcohol. Viste que siempre te encajan a una amiguita. Ella otra pedía cosa. champán a lo loco. Sí, pero a mí No, me no suena dije como eso. tan adolescente y el otro tan No, adulto. Digo, qué no, pobre pibe, me- tan expuesto. Me hace poner más... Más hot. Un poco más Si lo hot. mirás por ese lado, sí tenés Un vinito. tenés razón. Un vinito. ahí, un buen sentido, tiene ¿Producción? ¿No? Tiene como que quedó como... ¿Un champancito? ¿Sabes que yo lo veo como que Hermano, quedó por como un favor. Y el otro boludo? Tiene una Por botellita eso de vino. digo, quedó como un Le boludo. dice aquí a la señorita que se va a soltar Ahí le más con hicieron quedar como un boludo. No me equivoco. Traiga. Toque la puerta ahí, por favor. No. Es que imagínate que hay un montón de personas que nos están viendo. Con el María hambre después una botella de champán. Me coge esto y me la tiro así y me dice, póntelo. No llega, no la termina. Medio, le da medio, se toma 2 copitas y ya. ¿De qué me tratas? Qué sensual. De que te canta tomar champán que te pega al toque. Sí. Es verdad. ¿De qué me tratamos? No, pero la música romántica yo pondría un... ¿Qué quiero? ¿Un reggaetón para perrear aquí en el cielo? Nosotros estábamos mirando. No. Pondría un The Weeknd. Un The Weeknd. Rufus du Sol. Un The Weeknd pondría. ¿Conocés The Weeknd? Rufu, de mazo. La rompe, ese es el artista favorito de ella. Sí.
Bueno, está, en Tiene muy buenos temas. Yo fui a ver. No sé si La en realidad. amanecer. Creo que acá era cuando se. No sé si se pasaron un hielo, no sé qué hicieron. Se comieron un. No, chocolate un con- chocolate. Primero Un comió bombón. uno Zunino con Luana, después comió uno Fabio El con mismo. Luano. No, el mismo El lo mismo, por mordió. eso. Lo Zunino mordió. Y, compartieron un bombón. Pero Claro, en tres. hombre, mujer, mujer, hombre. Claro. Nunca entre los tres. Hubiese estado bueno entre los No, tres. no, sí, Fabio dijo que no. Primero como él la tiró y después cuando Zunino la tira dice, no. Eso no. A mí no me gustó, no me gustó cuando lo vi. Me resultó como que estaba con mamá, papá y él el nenito chiquitito. No sé, como medio raro y todo. No, para mí la supo Ay, llevar Dios muy mío. bien. Fue muy inteligente, la verdad. Posta que tenía dos opciones y. Igual eligió Luana el queda en camino un mejor. papel. Está bien, pero por el momento, mientras está Fabio, ahora que se va hoy, hay que ver esta semana cómo está la relación entre ellos. Y para mí Zunino levantó muchísimo el perfil con esto. Sí. Como bueno, genera una empatía afuera que le hace levantar un poquito Sí. más el perfil, ¿viste? Tal cual. Y Luna somos todos igual, chicas, seamos honestos. ¿Te parece un nombre A así? mí me gusta Luana, me gusta. Es normal verlo en hombres y no en mujeres, eso es lo que pasa, para mí. ¿Cómo? O sea, el tipo de Luana, reacción. digamos, claro, como ella reaccionó, es como muy normal verlo en hombres. Y no en Pero porque los mujeres. tipos cuchichean, son más tarados, ¿viste? Sí, Es pero como, ella es ¿viste muy- lo- Pero ¿viste no- lo buena que entró esta minita? Y están todos ahí como... Y no hacer nada. Claro, Claro. ¿entendés? Y Tal nadie cual. activa. Esta activó de una, ¿entendés? Claro. Entró ella se lo agarró siempre. Igual ¿entendés? un poco liviana vive ella su vida, porque tiene una causa de trata de blanca y anda ahí en la tele, o sea. Sí, Son bueno. cositas que hay que decirlas, obviamente que. Bueno, igual, viste No que te no... arruines el momento, Ey, ¿viste que- mamita. Bueno, pero es así, querido. No, pero viste que... Pero es la lo que gente no cabeza. mira Tiene eso. una Pero causa viste- de trata no. de blanca y está dentro de la Pero causa de bueno, Hatch. viste que el novio de ella, o exnovio, salió a decir que por más que la odie y todo, que no la quiere, que lo que sea, dice que tiene que admitir, él lo admitió, que ella no tiene nada que ver con esa causa. Tiene, sí, porque era tenemos wifi. Dice que ella, y bueno, pero estaba con dice que Yao ella Cabrera. salió cuando pasó todo esto, así que bueno, como que la limpió Ella un y poco. Candela Díaz, las dos tienen que ver. Sí, güey, le vi el clip donde ella explica. Hay algo. muchas cosas que se dicen de ella. Yo Muchas. por las dudas, yo hasta que Yo la no voy a justicia hablar no diga lo tampoco, contrario. porque no hay nada, claro, no hay nada. Habló un abogado de que sabía de la causa, pero no era abogado de ella, que también contaba como que estaba involucradísima. Estaría bueno que hagamos, si quieren, un día una columnita con carpetazos. Me encanta. Estoy. Re O sí. sea, O sea, de toda la casa, porque todos tienen algo. todos, y de los que salieron también, ¿eh? Todos tienen una causa abierta. Y si hay algún familiar metido en el medio, también lo metemos, como el novio de Mavinga. Como el novio de Marín. Pero estaría No, bueno que hagamos, porque posta Después la de... Sí, Una estaría columna. bueno, sí. en buena investigación. Y después la cena de nominado, nada para decir, porque pasó todo por arriba. Que Hoy es la siempre... cena de nominados. No, mañana es la cena de nominados. Y soy domingo, Hoy amigo. domingo, querido. ¿Hoy es la cena? Ay, cierto. Sí, hoy Antes de la domingo. gala. Pero nada, no va a pasar nada si los que están ahí son todos... ¿Quién? Puede que lo ataquen a Martín. Que lo ataquen. Lo van a utilizar, va a ser el señuelo de la cena de nominados. ¿Vos decís? Así como la semana pasada fue Brian el punto. Como mañana va a ser Martín, ¿eh? para marcarle los errores de la semana y poder ponerlo en evidencia para que lo... Sí. ¿Vos Porque capaz decís? que Martín ataque a la Maciel, es muy probable. ¿Quién? Martina Maciel. Ok, sí, sí. Pero después los chicos Nazareno si y le todo va a eso le van a dar los atacar a Martín, ¿eh? No sé si le va a dar los huevos a Martín para Maciel. Le va a decir lo mismo que le dice a todos, ¿eh? Como que no veo un juego, Ay, sí. que te veo muy apagada. Ahora, la otra vez, se me queda un poco de enfoque esto. Vi cómo Scipio y Brian tuvieron una pelea, una discusión, en donde Brian le Sí. dice, pero vos sos comediante, acá no te veo riéndote, qué sé yo. Bueno, pero vos sos futbolista, no te veo jugando a la pelota. Sí, Sí. tal cual. Scipio, grítelo, lo vi. gritalo. Le viene el ego, sí. Mm. Sí, hubo una pelea bastante fuerte. Más de lo mismo, igual ya Chipio le dijo 500.000 veces lo que pensaba de él. Pero hubo esta semana en una actividad que hubo, le dijo de todo, de vuelta. Sí. Es como que Scipio ya la tiene con él y cada vez que tiene una oportunidad Le da. es para Sí, darle. le da. Sí, sí, no lo Aprovecho deja. la oportunidad, exactamente. Igual esa, la de fútbol, la verdad que. No, que se la dejó picando porque tiene razón. Tiene razón. Tal ¿Qué tiene cual. que- Yo entré como jugador, no entré como comediante. Que sea comediante afuera, que le diga acá te van a hacer reír, porque vos no me veo que me estén enseñando jueguitos. Claro, vos sos un ¿entendés? muerto que comisión Sí, sí, como sí. loco. Tal cual, tal cual. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Brian. Y ahora, pero yéndonos un poquito de GH, porque bueno, ya estamos muy metidos con otros reality también. Dios.
¿Qué vieron de la casa de los...? Para capaz que podemos ver ¿Qué? si quieren. Nada. Yo estoy un fascinada. clip. ¿Eh? No, Sí, estaba porque respondiendo hay a bastante Juli. data ¿Eh? de la, Estaba de la respondiendo cárcel a de vos. los gemelos. Mm. Podemos ver el clip del clásico. ¿Vieron del periodista? Que. ¿El de fútbol? Sí, el de fútbol, el de Boca. ¿De No. qué? Que el periodista le hace la entrevista a Ah, una la hincha. chica de Boca. Ay, Bueno, yo ahora lo lo podemos vi, ver. lo vi, A amé. ver, no. Capaz que lo podemos ver. Está bonito. No. ¿Año qué hacemos? ¿Dybala? ¿Te gustaría también que se sumen algunos jugadores de ese estilo? Me gustaría Dybala, Ah, que sí. se lo levanta. Siento Se lo que igual levanta. tenemos potencial. Este y hay O sea, otras con Dybala o sin Dybala, pero sí, me gustaría, obvio. Estaría Ay, bueno que quiero venga la ver. joya. ¿Sos periodista vos? ¿Qué cosa? Si sos periodista. No. Ah, porque tenés... No, Pero es un buen poco análisis. Cristina Digo, ¿de Suárez, dónde ¿no? sos? Ella. De cómo De Lanús, Sí. como yo. Mira, Yo también. Nacido en Lanús, vivo en Avellaneda, pero sí de Lanús también. yo de Lanús estudio psicología, nada que ver otro palo, pero amo. bueno, me gusta mucho Boca. ¿Y ahora dónde estás viviendo? ¿En Lanús? ¿Seguís en Lanús? En Lanús, sí. Bien, zona sur, como Zona siempre. sur. ¿Cómo le averigua Bueno, todo? espectacular. Dani, ¿nos seguís en AZZ o no? No. Pero Bueno, mirá. nos tenés que seguir. Bueno, perfecto. Necesito que te No, suscribas ahora. ya. Bueno, listo. Porque si Se no, quería ¿viste cómo asegurar el es? chabón. Bueno, Sí, listo. sí, sí, aparte se Queda armó. documentado con la cámara. Muy Queda hermosa. documentado con la cámara. Te paso el Instagram de AZZ. Dale. Aclaro esto porque del otro lado Sí. van a decir que te estoy pasando mi Instagram. Ay, qué Igual no me puta molesta si me lo pesada. pasás. ¿Cómo? No me molesta si me lo pasás. No me molesta, amé, la amé. Muchachos, me van a saber entender. Le voy a pasar mi Instagram y después me escribís y yo te paso la AZZ, toda esa boludez. Bien, Nico, el primer gol de la noche. Bien, Nico, Bueno. gana Boca 1-0. Ahí está, no sé si agarra la señal, pero... Y supongo que será ese. A ver, Busque maestro. ese. Y bueno, y terminaron Bueno, saliendo. Dani, ¿Sí? ¿De verdad? dale, hablamos. Ay, Aguante Boca. la amé, amé. Me encanta, mirá. Sí. Fue lo que me nació, no sé. Qué bien. ¿Sos de ir al frente cuando algo te pasa con un pibe o más o menos? Más o menos, depende de la persona. Pero bueno, él me generó eso. Entonces yo dije, bueno, ya está. O sea, a ver, él me tiró el centro, yo dije, bueno, cabeceo, listo. Si es gol, es Es gol. divina la piba. Sí, es Sabe de fútbol. Tremendo, amo. boludo. No, me pareció sumamente educado. Bueno, ustedes, No, sí. bueno, sacando que vimos este videito, ¿ustedes son de ir al frente cuando a alguien les gusta o si, yo qué sé, no sé? Yo sí. Cuando a alguien les gusta o si ven a alguien en, no sé, No, yo no. random, yo qué sé, estás soltero o lo que sea, ves a alguien No, que te yo gustó. no. Yo tengo. ¿Sos de encarar? Mira, yo personalmente no Vamos difiero a hacer ni en lo que es, o sea, si es hetero o gay, no me cambia nada. Encaro y propongo. Pero ¿cómo sería? Si me gusta un tipo, lo encaro. Y no sé si es gay o no, no me interesa. Pero Voy y que lo vos me encaro. ves a mí, te Mira, gusté. te voy a contar una anécdota. Dale. Salí a bailar. Actuémoslo. Salí, Vos directamente lo pasamos al cuarto. salí una oscuro. noche con una amiga a tomar algo a un bar. Y yo soy una persona que se enamora mucho en la calle. Más cuando está Sí, ya poquito no. como, bueno, tiene Nos unas dimos cervecitas cuenta. encima, un gincito, qué sé yo. Y creo que esa noche era como, bueno, besito más, besito viene, en un bar que nada que ver. Después fuimos a comer un McDonald's y en la fila de McDonald's había un chico que me gustaba mucho. Y viene y me dice, qué sé yo, ¿cómo va? Me choca la mano, qué sé yo. Le digo, empezamos a hablar un poquito y le digo, ¿por qué me chocan la mano? Vamos, dame un beso, dame un abrazo. Me lo termino chapando en la fila del McDonald's. ¡Ay, no, un Salí- montón! No. Sí, en la Un calle también voy montón. pidiendo piquitos, yo no tengo problema. Ah, bien, En la la fila del McDonald's de ¿Vos, Resaca. Romy? Sí, sí. ¿Vos, Romy? No tengo nada por perder, o sea, no es por nada, pero... Perdón, carísimo. ¿Vos, Sí, Romy, cómo querida. sos? No, yo no. Yo No. soy de encarar si realmente me gusta mucho la persona. Si me gusta mucho, sí, no tengo problema de ir a encarar. Y más si veo que está medio dormida la cosa. Ah, bueno, ¿sí? ahí sí. Y Ahí porque sí, viste que- porque a veces que, sí. buah, hay que remarla, ¿viste? ¿Cuántas horas va a esperar? ¿Y vos, Juli? Ustedes no lo hagan a eso. Yo no. Pero no, igual me cuesta un poco, soy bastante vergonzosa, la verdad. Chicos, me re quemé con el terno Escucha, ¿y vos, Juli, cómo Mirá. sos? hoy. Tremenda ampolla. Juli, vos. ¿Te encarás? ¿Te gusta que te encaren? No. ¿Sos de buscar hombres? ¿Sos No. de tirarte? No. Soy ¿Sos lo buscona? más pelotuda. No, ni en pedo. No, yo tampoco, chicas, no hay Yo chance. capaz que, no sé, capaz que vamos a estar 10 meses y capaz que sí me gusta, pero ni en pedo, no digo nada. No. Casi perdés claro, lo podés perder y no te das Sí, cuenta. no. A mí me pasó, Sos pasó una eso. más pelotuda que Yo no. también. Yo por 4 meses casi pierdo, sí. No, porque no me animo, no puedo hablarte, no soy jamás me acercaría a un hombre. No. Del otro Para que menos. ¿Vieron que Sol habló de su ex marido en México porque no habló
¿por qué no habló en su casa de eso? ¿Qué habló del ex Sol? Sol, dice, ¿no? En la Sí, casa Sol, de que los dijo que famosos. el Explicó marido todo. la dejó por otro. Por otro hombre. Por otro por un hombre. hombre, es verdad. Sí, Ay, guau. sí. Explicó todo con lujo de detalles. Sí, explicó cómo fue, por qué ella no tiene nada en contra, que se lleva re bien, que como que ya lo aceptó, pero que, bueno, que sí, que ella pasó esa situación porque estaban contando ahí y lo contó re bien, igual lo contó cero. Sí, Lucy, igual la respuesta sería básicamente que ella en esa casa no está jugando. Claro, Es un puede personaje contar toda que se su está vida, dando sí. a conocer a nivel mundial, porque ahora, bueno, obviamente es una estrella que va en ascenso. Si jugás bien en la casa allá, es como explicar parte de tu historia. En su casa actual está jugando, entonces eso puede ser utilizado en su contra y obviamente la pueden... Claro, sí. La pueden debilitar a nivel mental porque obviamente es algo personal que ella no quiere meter al juego, me parece bien. Sí, les va en contra. Todo lo que vos decís en la casa Lo puede puede ser usar en tu utilizado en el contra. juego, entonces... Claro. Está muy bien cuidada, Sol es una jugadora muy inteligente. estratégica, es muy inteligente, entonces Bueno, ahí nada decía, más que por eso. Buena Sí. Romy con la del mancha. Bueno, Julio, sí, a tu vieja la vieron. Ay, ahí. Dios. ¿Qué dijo? No sé, pero sé. siempre ¿Qué pone dijo? pelotudez. A la vieja de él la vieron. No sé, no, pero que una Es persona medio que loca, no es un pelotudo, se ve, ya ha puesto varias cosas. Obviémoslo, chicos. Es media loca, jaja, pero no mucho. ¿De quién? No sé. No sé quién habla. Ah, eso. Un beso grande, chicas, Ay, qué haciéndoles calor. el aguante. Yamil, gracias. Te Gracias, amamos. Yamil. Gracias por Él conectarte. siempre ahí, ¿eh? ¿Qué andas haciendo vos? ¿Seguís en la feria? ¿Qué estás haciendo? Tomando café. No, encima No, lo- nos mandaba la foto de un lo café peor ahora. es que pobrecito él no toma café. Yo tomo café, él toma mucho té. Pero bueno, qué sé yo, nos animamos a... Gracias. Ay, yo dije, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasaba? Yo quedé como... ¿Qué quería? Le pegó ey, piñazo. ey, como quedamos todos como... ¿Qué le Ey, lo simular para nosotros no existe. No existe lo simular para nosotros, quedamos todos. Pues nada, él no toma café, tampoco toma leche vegetal. Yo detesto. ¿Qué la toma? leche ¿Leche vegetal. qué? Vegetal, de Ay, almendra. no me gusta. Sin azúcar, Sí. todo. No, tanto no. Y... Tanto no. Qué tarada. Nada. Empezó No la se hora puede de la hablar con pavada. ustedes serio. Si No vamos se a puede hablar hablar en de serio normal, así. Se me están rompiendo los ojos Y con, bueno, pero vos te regalás. con las pantallas. bien. Sí, pero como que como no es de Porque bueno. vos estás así, tenés No, que mirar así. no, pero no es bueno, entonces como que me rebota mucho la luz. Me ¿Hubiese marea. traído lo de bola? Son estos. Ah. Pero no son buenos. No son La publicidad le mandaba. Son los de volar, pero no es eso, es que no. Yo soy muy sensible a la retina. Dios. Así que no me miren. No, mentira. Bueno, ¿qué nada. seguimos? Chicos, Bueno, mañana- nada, hoy es la cena de nominados. Vamos a ver qué onda con eso, a ver quiénes bajan de placa. Y, Sí, para mí no va a pasar mucho. No, capaz que nos podemos meter un poquito con la cárcel de los gemelos. Nada. Por Ya favor. son y media. No Romina. entiendo muy bien el concepto. ¿Ya terminó el programa? ¿Es verdad? ¿Que terminó? Ya terminó. ¿El programa? Claro, terminó ¿y el ganó programa. Maximilian? No. No, ¿cómo va a terminar? No spoilees así, me muero. Pero yo no entiendo ¡Wanda, muy bien, me muero! no entiendo muy bien el formato, no sé por eso. Los chicos estuvieron hablando que ya terminaba. No, lo que no. sucedió fue esto. Pasaron varias cosas que vamos a hablar ahora, pero lo que pasó fue que se filtró la ubicación de la nave, de la cárcel, y han estado en los alrededores, tipo, tirándole fuegos artificiales para dentro de la casa y todo, y están como bastante preocupados y como que van a adelantar la final, parece. Ganó Porque se quemó la ubicación Maxi y está toda la tercera. gente, tipo... Dice que le están cayendo pila de patrulleros que porque les rompen los vidrios de los autos de afuera de la producción. Ok, sí, eso lo había leído, Les pero no quemaron sabía. tipo cosas. El Claro. día como que se les cortó la transmisión de la nada de madrugada porque les tiraron fuegos artificiales adentro de la casa por una ventana que hay, no sé. Sí. No sé quién filtró, o sea, Pero- creo que mismo los gemelos lo Sí, filtraron. sin capaz que querer. puede ser. Igual, chico, esa casa está que explota. Coti es una genia, la amo, la adoro con todo mi alma, la verdad. Sí. Esa piba, ¿viste que tenía que haber entrado acá? Esa piba hacía desastre acá. No dejaba ¿Quién? ninguna, Coti. Bueno, Porque con lo Sí, pero ya quilombera entrar que en es- tres gran hermanos del mismo país, eso es un quemo. La quemasa también a ella también. Podemos ver un corto clip del paso corto, literal, valga la redundancia de Coti porque se nos fue. La echaron. Pero mirá. Es un miomo malo.
Pero igual, a ella igual me la echaron por eso. Le pegó a otra persona. Ahí volvió. Ahí fue. Ahí la escucho de Mira, ella. mira, mira. Que le pegó un piñazo en la cara. De una. ¿El día de su cumpleaños? Recordemos que era el cumpleaños de Coti. No, pero mirá cómo Coti está es muy sacada, Coti. Es un enano. Sí, se sacó mal. No se pudo controlar. Pero ella lo que tiene, sufre ataque de pánico desde ese temperamento que tiene. Le agarra mucha ira a ella, mucha ira. Es una chica con mucha ira. No la puede controlar. Y se saca y se saca. Y se saca y te pega. Yo lo que veo de este reality es que Furia está metida en su jugo, Ay, está sacando jugo a y esta a mí mucho el dúo, la dupla con Coti, con Maxi Miller, o sea, porque era lo más, boludo. Aparte se tenía que recubren ir. entre ellas, ¿viste? Sí. Me encanta. Ay, a Furia se la van a llevar a China, me están diciendo por acá. ¿Cómo a China? Sí, se va a China a trabajar. Mira. Sí. Igual eso ya lo dijo la semana pasada. ¿Tenés ahí información de qué proyecto? Ahí te lo digo. Sí, Ahí me están pasando data de primera línea, esperen. Pero igual ella lo dijo en un vivo, yo estuve en el vivo que ella estuvo y que lo dijo cuando se peló antes de entrar a la casa de los gemelos. Ok. A la cárcel de los gemelos, a la casa de los gemelos. Pero bueno, también. Duró poco la estadía de Coti en la casa. En la cárcel, bueno, la querían hacer entrar porque les pidió disculpa a la Palace, ¿cómo se llama? Falete. No, Falete ¿A quién? no, a la que le pegó. Algo así, no sé. Chicos, esa señora no es normal. Hoy vi cómo se parte los palos de ¿No es escoba. una señora? ¿La Es un Falete? señor. Tiene 28 años. Tiene 28 años. Señorito, entonces. ¿Por qué? Más chica que yo, imagínate. Pero es trans, ¿no? No. ¿Quién? ¿La Falete? Sí. No, es una mujer. Es una Pero mujer. ustedes en el programa anterior ustedes preguntaron de dónde salió. Ella salió de un certamen que se llama Got Talent. Got Talent. Martín, cantante. bien. ¿En serio es cantante de andaluz? ¿O algo de eso? No sé, no vi mucho, pero Tiene no pinta. tiene realities encima. Esta es la primera vez que está en un reality. La segunda, perdón, porque Got Talent es un reality también. Acá me están diciendo que Furia se va con Martín Q a China, ya tienen el contrato. ¿Con Martín Q? Sí, con Martín Q. Se van a China, al reality que van a hacer en China, así que eso está sumamente 100% confirmado. Pero, ay, me interesa ¿En saber qué China? van a hacer en China dos Ahí argentinos. me van a tirar una Porque hay un datita más reality que se y va a les armar digo, allá. les tiro una No, sí, datita ya más sé. y les digo. A promocionar casinos ilegales. Gracias, Adri. No. Chicos, No, hay un programa que se está por implementar un reality y se ve que... ¿puedo decir Gran algo? hermano China, me muero. ¿Puedo Sí. decir algo? Todos iguales. Todos chinos. ¿Puedo Los decir nominados algo? ni se sabe. Estoy muy nerviosa de que se me dio por conectarme en TikTok, que yo siempre antes hacía muchos vivos. Sí. Adivinen quién se conectó y se fue. ¿Quién? Igual ya me conocen. La Tora, chicos. En un momento dije, la puta madre. La Tora me sigue, pero por el tema de Gran Hermano y de los zapatos. Y después apareció Damaris y dije, la llamo y la hago cantar. ¿Qué hacemos? Yo la llamo y la hago cantar a Damaris. ¿Qué problema tenés vos con la música y el canto? Y pasa que yo al trabajar con los zapatos, chicos, los 10 años del medio es cuando te llaman para los teatros. Ahora me Bueno, llamaron... Llámala. Ahora, ay, pero a mí me da vergüenza. Llamala y bueno, boluda, ¿para qué prometés algo que no lo vas a hacer? No prometí. No, prometí, te estoy diciendo lo que aparece pero acá. no nos diga que yo la llamo. No, si no Sí. me animo. Yo la llamo. No, me iba a girar para No, no me animo. A mí no me va a atender. No me porque- animo, no. Después si se aparece de nuevo la llamo. Dame el Estamos número, la llamo. deprimidos. La llamamos, boludo. Yo me animo ni la conozco, ni sé quién es Damari. ¿Quién es Damari? La Mari, la cantante. Es divina la mina. Canta cumbia. Atendeme igual aunque no sepa quién sos. No tiene nada que ver. No pasa porque no sepa que son. La mina es divina. Buenísimo. Bueno, lo que ahora quiero, volviendo al tema de... Igual manden un beso a la Tora, chicas. Somos Ay. la Tora, ¿no? Bueno, yo a la Tora me cae muy bien. Tora, Amamos. ¿qué opinás de lo que dijo Furia de vos? Te amamos, Sí, Tora. toda la respuesta. Ahí Está chicos, toda la respuesta, sí. Sí, igual ya sé. chicos, no, o sea, la Tora, o sea, no es por defenderla lo que voy a decir. No, ya Pero- dijiste todo, la vas a defender. No, pero, o sea, la mina está laburando, o sea, labura. Sí, puede ser que haya pasado en alguna cama, pero ¿qué tiene que ver eso con que esté en el programa por eso? O sea, Furia, si ella no está es por su carácter. O sea, no podés poner en el medio todos los días una persona con ese carácter. Hay que Bueno, saber mira, dimensionar. A mí me encanta Furia, me gusta como es en los reality, pero de ahí a ponerla todos los días en un programa No, donde va a Furia no salir, puede conducir. no puede, ¿entendés? No, la O Tora sea, no, está- no coincide. 100% preparada la Tora. 100%. No sé si hoy está preparada. Cuando recién salió no estaba tan preparada, pero se notó el cambio día a día que tuvo, todo lo que hizo. Creo que Es no sé muy si buena es en tan lo que como hace. dijo Ahora se Furia. la llevan al mundial, chicos. Sí. Es muy bueno Lo leí, trabajo. lo Es leí, muy bueno lo lo que, leí. Bueno, en lo que Furia hace. pidió que llevaran a Coti a ella al mundial. Ah, ¿sí? En el ¿Furia? video, sí. Imagínate, Coti se agarra la piña por allá con
Furia al del avión va a Yo cagar la a amo, piña. pero verá que se agarra las piñas con alguno ya. Con algún Bueno, nada, fanático del otro. Y con Coti lo que pasó fue que, bueno, se agarró a las piñas, ya venía con varios bardos ahí. Se agarró a las piñas y después fue y pidió perdón. Le pidió perdón a esta chica y a los gemelos. Y bueno, y entró a la casa de vuelta y se volvió a agarrar las piñas. Entonces, ahí ya le dijeron, Claro, ya está, sí. o sea. Es como borro con... Sí, claro, Sí. boludo. ¿Con quién se agarró? Con, no sé, con la morocha. Primero se agarró con la Falet. Por YouTube. Falete. No fue con la Falete. Falete, fue con la Palaz. La No, de la pelea. primero. No, la primera pelea fue con la Palaz. Palaz se llama. Creo que se llama Palaz o algo así. Con la Falete tiene enfrentamientos, pero porque... No, con la Falete ya va, está bien. Últimamente sí. Estaban peleándose, se dijeron cualquier cosa, se pegaron, se Sí. empujaron y le estaba haciendo una Bueno. trenza después en el sillón. Sí. Tipo, Tenían yo discusiones, en mi nada momento más. menos esquizofrénico. Bueno, pero primero ella se pelea. De los chorros no te acordaste de tu insulina, le tira. Ay, no, casi me meo. Le dijo, y Furia entró acá con leucemia, y vos, que te venís a hacer la insulina, hoy cuando te estabas clavando los churros con el chocolate. No te acordás yo lo de vi a insulina, eso, ¿no? ay, sí. ¿Cuántos churros te comiste? Le dijo, ¿cuántos churros te comiste? Ay, no, es graciosa, Coti, No, igual. sí, igual sí es graciosa. Pero bueno, hay Y una... aparte ella se Se reía. salvó la primera vez que se fue, que volvió. No podés volver a hacer lo mismo. O sea, pará, baja un cambio. Ya sabemos que estás jugando, ya entendimos. Y ya entendimos tu carácter también, o sea, tipo, ¿entendés? Pero bueno, más allá de todo eso, están jugando re bien, tanto Furia como el Maxi Miller boludo. Ay, no, la verdad que yo no lo puedo creer. Este chabón me da miedo, terror. Igual me hubiera pero- gustado que se quedara. ¿Coti? Sí, Porque está hacía un buenísimo. buen... Sí. No, sirven mucho show. La verdad que los argentinos Sí, servimos boludo. mucho show en todos lados. Menos acá en nuestro reality. Sí, Después en el No sirven resto. acá, sirven Después de en el afuera. resto. Capaz que podemos ver algún clip de Max, porque viste que se dio una dúa también, un dúo tipo Maxi Miller y La Falete, que era un crossover tipo maravilloso. Es que ellos ya se llevaban bien desde la primera parte de la cárcel. Ellos eran muy amigos. Después la Falete comete un error que expresa algo de la sexualidad de Maxi que Maxi no quería tocar. Y ahí donde surge un quiebre. Un entre la quiebre de ellos. relación, sí. También de que la Falete pasó esto de que como le tiene no sé, Miedo. como un amor-odio a Furia. Y también sabe que Furia la admira a ella como jugadora. Se le declaró a Furia. Sí, para mí fue todo Dijo un que juego. Pero estaba Furia le contó enamorada. menos Fue un 10, juego. boluda, No, ¿qué? es todo un Contame las 10. juego. Igual, pará, veamos Ay, lo amo, Maxi, lo amo. Boludo, pero te das cuenta, este chabón estuvo en la fila, salió en las noticias, todo, y mira ahora. Estuvo tranquilo, chicos. ¿Qué dice ¿No va a pasar eso? Le levanto Mira. así. No, a la vuelta. No, así. No, que me nuco para atrás. No, va. No, Falete. Falete, por favor. Venga. Falete. Por favor. Y la mía. Por favor. Y de arriba. Falete, despacio. Despacio, Falete. Pues estoy diciendo despacio. Chicos, lo ¿Qué? quiebra. Ay, ¿quién es Jesús? Allah. Se le llega a hacer arriba la Mírala. Mira. Sí. Es re loca igual. No me toques. No te digo que El colchón, no me toques. No, ¿Qué pasó acá? Lo quiere echar porque le daba miedo. no me Sí, porque de noche dice que le da No miedo. paraba de gritar Maxi de noche. No. No No lo hagas, Maxi, No me toques. Me da miedo, ¿no? No, me soy da buena miedo. gente. No. Soy buena. Tranquila. ¿Y entonces cómo lo hacemos? ¿Me tenés miedo? Falete es lo más, Falete es lo Ay, más. entonces a este producto no existe. Es lo más, chica, no. Soy buena gente. Y yo, tío, que te vayas de aquí. ¿Me estás echando? Sí. ¿Me estás echando? Duérmete ahí. ¿Somos aquí? Que soy gente, a que no la queréis echar por liarla por la sentido lo que dice, tío. Chico, la producción le sacó la comida. Está metiendo mierda donde no lo hay. Porque supuestamente ella estuvo hospitalizada y no puede comer algunas cosas. Valete que están comiendo. Sí, y bueno, tiene un Valete. sobrepeso abismal. A mí me sorprende la creatividad. Mirá. Confiscado. Toda la comida que tenían canotada. No te voy a hablar, ojete. No, Falete. No. Producción. No. Fuera. En el culo y se lo Fuera. quedaron. Falete, no. Falete, no lo hagas. Ay, no, me mato. Lo amo, Maxi, te amo.
Sí, Sí, sí. no, Boluda, la verdad pero, que- pero imagínate que esa persona No, a las no. 3 de la mañana. No, me mato, me mato. No, literal a mí me No, dio. yo me lo daría remato. terror. Sí, la verdad. En una la encerraron el primer día, creo, con ella. Y le dijeron, van a quedar un rato encerrado. Y empezó a gritar, tipo, ¡ah! Agarrado de la reja. Y ella decía, sáquenme de acá, tengo miedo. El Manu se enojó, dijo, basta, cortala. Son muy divertidos Pero, juntos. pero ¿viste el video da de miedo, cuando él chicos. está de noche, todo Bien, apagado, Furia, y bien. él está ahí? Igual yo vi ahora hace Igual da poquito el mucho video donde miedo. supuestamente Sí, Dakota es lo más. ¿Cómo se dice? Cuando se le metió como un espíritu adentro y le empezó a correr a Furia y Furia corriendo por todo el piso. Ay, Sí. lo que me hace reír Furia con, Sí, con Furia. Maxi. Sí, Furia con Sí, Maxi, Furia sí. lo más. Pegaron mucha buena onda. Mal, mal. No, terrible. Chicos, lo que me divierto. Díganme La si no se Pili, la mueren de buena Pili. risa. No, ¿Eh? no, la verdad. Yo ya ni miro Gran Hermano. Estoy metida con esto 24/7. No, no, sí, la verdad que mal. me encantó, tipo, el loquito este. No pensé que iba a ser tan... Son muy amigos tan con Furia. personaje. Muy amigos son. Por lo menos Sí, capaz no que sé si están amigos, pero se llevan re bien y ahora como que están... Y ahora que se fue Coti van a quedar ellos dos ahí, pilares. Es que Furia ya los había agarrado los dos y les había dicho como que no... Sí. Como que no se esparcieran más por otros grupos, que hicieran grupo ellos tres. Claro, como para argentinos contra... Igual- Pero como que Maxi no le sale mucho eso, ¿viste? Como que quiere estar con todos y a todos le... Tal cual. Quiere a todos, en Igual realidad. como formato hablo, la verdad que espectacular. Era, creo que por eso lo está superando en cuanto a rating a Gran Hermano. Es otro tipo Bueno, de y Furia- contenido. Hospital psiquiátrico, dicen. en el Literal, chat. es un hospital psiquiátrico, Sí, boludo. sí, 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 Obvio, sí. pero está muy bueno. Pero dan contenido 24/7. Claro, eso es lo que Siempre te vienen digo. Te da peleándose. ganas de verlo. Bueno, y la Falete se le declaró Furia. Le dijo que estaba enamorada de ella. Y creo que fue una mañana que estaba ahí, que entró al cuarto y le llevó como un chocolatito o algo así. Y Furia, re dormida, se despierta y se empieza a cagar de la risa y le dice, ¿qué estás Sí. enamorada mía, boludo? Le dice. Y le dice, sí. Y dice, bueno, yo por 250.000 euros te como el rosquete, le dijo. ¿No escucharon? No. No, me está... No, yo vi cuando ¡Qué ella. asco! Yo vi cuando ella tiró toda la mesa de la cena romántica y tiró todo al piso. Dijo, a mí no Porque me- se enojó, sí. Porque sí, Furia sí. la bosteó. Pero le No. dijo eso, ¿entendés? Por 250.000 euros yo igual acepto. ¿entendés? no, pero no, ella igual. muy... Yo también, 250.000 euros. amigo. Ay, no. Esa plata no la voy a ver nunca en mi vida, toda junta. No, tampoco la emoción. Vamos. No Pero pasa a la nada. Falete, Cualquiera. A la paleta le dice la otra. te quiero ver, sí. Igual esa mujer también da miedo. Ella dice de A Maxi... mí me da Es miedo. tronchatoro. Se parte No, palos de sí. coba en la Igual cabeza. ella dice de Maxi, pero a mí esa mujer me da miedo cuando Esa está mu- mala, cuando está Se pone muy enojada. A mí me violenta, da se miedo pega así, también. cachetazos en la ¿Viste, cabeza. boludo? Siempre Se se pega dos. pega. Se agarró, sí, el otro día agarró un balde y se lo empezó tipo, a partir en la cabeza. No sé qué Y las mierda era. sillas, boludo, rompe sillas como si Va rompiera. rompiendo 3 en lo que va la No, temporada. boludo. No. Una manual y 2 por su peso. No. ¿Qué? Partió 2 sillas que se sentándose, rompió 2 sillas y una la tiró. Sí, cuando agarra tira la silla le dice otra silla más, Falete. No, chicos, ¿ustedes vieron cuando agarró el palo de escoba y se lo partió en la cabeza? Eso Está fue re la loca, temporada mal. anterior a otro concursante. No, esto fue ayer que lo vi. ¿Un palo Se de aga- escoba? Un palo de escoba agarró, se lo partió en la cabeza. Por eso te digo, no puede ser lo loca que está. La amo, pero me dio miedo. Agarra un palo y se lo parte. Y los chicos lo miran como ¿Un palo blanco? No, el rojo. Fue hoy. Ay, no. Eso no lo vi, No lo vi yo tampoco. Tiene una intensidad, la amo. A mí me O sea, encanta. eso yo se lo vi que se lo hizo a un participante. de No, la- a de la- ella. de la- de Ella la anterior. misma es una escoba roja o un secador. Bla. Dije, no es real. No. Y es real, chicos, lo hizo hoy. Está mal. Está mal. Furia en el nuevo reality le está tirando palos a la Tora. Sí, Cami, estábamos hablando de eso recién. Sí, lo hizo Que la de Tora le nuevo. respondió. La Tora, ¿pero qué dijo la Tora? Yo no vi que respondió. O sea, leí, pero no respondió la Tora, escuché. La Furia volvió a responder, después se metió Ángel de Brito en la pelea y Furia le contestó a Ángel de Brito también. Hay como todo un lío bastante hermoso eso. Yo creo que la Falete después de esto la va a pegar en Netflix. Bueno, en algún mañana lado. podemos buscar un poquito. La Falete ya es mega conocida en Con esto. España. Ey, Sí, ¿quién pero- se anima a escribirle a la Tora a ver si mañana se anima a salir un ratito en vivo? No, la Tora Hacer no te una llamadita, responde. algo. No hay te que responde Ay, ni en tampoco pedo. va a ser tan, sí, tampoco que... No, la Tora no te Bueno, responde con salió del nada. reality, ni que fuera... Estoy haciendo mis cochuelos viendo que cocino. Ponen. Ay, qué lindo. Una comida calentita. Ay, qué rico. Bueno, que pase la dirección así todos para allá. Yo lo conozco a Maxi de un video de YouTube. Sí, es que es bastante conocido. Es Yo lo TikToker. tuve atrás en la fila Es de peluquero. Gran Hermano. Sí,
serio? ¿En serio? ¿Estaba atrás tuyo? Estaba atrás No nuestro. estaba lejos nuestro. No sé dónde estaban ustedes. Nosotros estábamos Ustedes estaban da- atrás. ¿Eh? Claro, yo Nosotros estábamos atrás. yo o estaba sea, un poco adelante. o sea, en verdad estábamos a una cuadra, él pero estaba bueno. atrás mío, pero en la doble fila. ¿De quién hablan? Yo no sé si lo vi en el casting, creo que no lo vi. ¿De quién Lo vi hablan? Lo vi por video, no lo De vi. Maxi Miller estaba en, No, no, en el no, casting yo lo de vi. Gran Hermano de... Lo vi el a último. él, a Danielic. A ellos los vi. Ah, Nelik no la vi. Sí, Danielic estuvo. Yo vi el de y- los Tricky. Qué lindo chico el de los Tricky. No sé si lo conocen ustedes. No, ¿Cuál? no lo conozco. Es dos chicos que hacen videos de humor. Sí, eso lo vi. El famoso mercado Pete. Eso Es lo un vi. video de ellos. Es muy divertido, pero el muchachito, el que tiene la carita más redondita, es muy bonito. Y estaba enfrente mío en el casting también. Un Mirá. capo. Es muy bonito Bien. ese chico y tiene unos videos muy copados. Un humor muy copado. ¿Qué les parece si escuchamos audios? Sí, de la Ale, gente que... tenemos audios. Sí, sí, tenemos audio. Hola chicos, capaz que ya lo dijeron, pero hoy terminó en la cárcel de los gemelos y ganó Falete, Ganó Falete. segundo Maxi Y tercero y Furia. tercera Furia. A pesar de que entró tarde, salió tercera. Qué quilombo ese reality. Bueno, pero fue por eso, porque supuestamente... Pero por eso que le estaban tirando cosas. Por la inseguridad, porque ya los participantes no querían estar más. De hecho, porque yo me enteré era porque peligroso. Furia apuntó a que voten a Maxi para que gane. Dijo que todos sus fans lo voten a Maxi. Furia ama a Maxi. Sí, Lo sí, sí. ama. Son muy amigos. Fuera Martín. Y yo vi un video de Maxi en la calle saludando a la gente española, agradeciéndole a España por haberle abierto las Ahora- puertas. Sí, sí, sí. Ah, ok. Y diciéndole que cuando todo el mundo le cerró las puertas, España fue el que le abrió, que se dio a conocer y que tanta gente lo quiera tanto y que sea uno de los favoritos del certamen. Estaba muy contento. Un testamento larguísimo así, agradeciendo el momento, la situación, el reality, a los Pasa hermanos, que él tuvo todo. tuvo una vida re complicada. Sí. Yo estuve viendo ahí Sí. un par de clips que hablaba de él, de su vida. Si vos te puedes analizar, toda la gente que está en el medio tiene algo que los hizo romper. Que por Sí. eso también están donde están, digo, ¿no? Que salen de esa burbuja Sí. en donde no salen de su zona de confort y logran qué No, sé a yo, mí me dio crecer pila- desde el dolor y tener Sí. la personalidad que tienen y la pegan como la pegan, ¿no? Me dio pila Tal de cual. lástima porque dijo como que él cuando llegaba a su casa se sentía súper solo y que ahí en la casa se sentía acompañado. Sí, Vos- De hecho, cuando Maternal terminó... siempre tenés tenía que, tenés gente, que sí. estar medio loco para sentirte acompañado por la Sí, Falete, con la pobre. falete, boludo. O sea, Y pero Tal cuando cual. él es un loco de mierda y cuando la misma gente loca de mierda te quiere, estás también en tu jugo. Vos pensás que Maxi dio show, no salió del personaje nunca las 2 semanas, amiga. No puede ser que un tipo sigue tanto su personaje Igual- al punto de... Y solamente baja cuando... Mira, no me toques. Che, no nos peguemos. Cuando hay que poner el límite, sale el personaje un segundo y después aún vuelve. Tal cual. Es muy inteligente, boludo, ¿sabe? Me encanta, me encanta. qué Es un viaje personaje muy igual copado. que no salga el personaje. Viste que pila de veces le dijeron, pero salí el personaje, hablaba como una persona normal. Y le dijo, no quiero. ¿No? Yo soy, este es mi personaje y voy a hablar así. Me Y encanta. nunca lo cambió. O sea, qué viaje igual sostener eso 24 horas. Tipo, 24 horas delante de las cámaras. Pero porque le debe gustar y le debe salir natural en el sentido Bueno, que... él trabajaba así, o sea, con los niños. Y los niños lo quieren. O sea, qué miedo. Igual, pero los chicos, boludo... O sea, Lo aman. los chicos son re endemoniados, boludo. Que te guste este tipo de personaje te tiene que gustar. Es gracioso. Es Pasa que que también... tiene lindo contenido, Miller, ¿eh? Tiene lindo contenido, no es... A mí me da miedo. A mis sobrinos chiquititos un día se los mostré, chicos. Que te da miedo, pero es divertido. Y es un flaco que yo lo conocí porque fuimos a la fiesta furiosa. Sí. Y es un flaco muy divino. Es como que parece que está en personaje, pero es él. Después, obviamente, sí. Es como que todo el tiempo está, creo que, metido en eso. Estoy buscando info, pero no me salió nada, che. Bueno, después sobre la Piti, bueno, que estuvo con ese chico que es un actor muy conocido, que trabajaba en pila de series españolas. Que es re reconocido. Yo no lo había conocido, lo vi en pila de series allá. Y no había reconocido que era él, o sea, está tipo en la lona. Y el loco tiene novia, y bueno, y estuvo con Sí, esta chica que es famoso trans, Maxi. Piri. ¿Qué Maxi? No. No estoy hablando de Maxi, estoy hablando de... yo no sé, perdón, estaba hablando en voz alta. No me sale ahora el nombre de él, pero tal vez es un actor. Bueno, estuvo con ella, no sé qué. No llegaron a estar supuestamente, porque bueno, se encontró con el obstáculo. pero tal, ella estaba contando también como que tuvo una vida re complicada y que... ¿Y decís que Daniela estuvo de verdad con uno de los hermanos?
Sí, para mí sí. Sí, Pero que la viste agarraban que en es re raro fragante. de que entran y salen. O sea, viste que se van 2 días, Sí. vuelven. Como Bueno, si eso se nada. hablaba, pero para mí eso está bueno en un reality. Está re bueno. Me Igual en parece Superchat, que- pero digo, es como. Y también esto de que se haya terminado un día al otro. Sí. O sea, está por seguridad y Que todo. la votación sea Claro. por Telegram. Inventaron un formato que para Claro. mí Acá me lo van a están- vender y lo van a hacer, No, pero no lo lo van van a a... vender. Ellos hablaron. No, Porque pero me refiero que supuesta- lo van a sobreexplotar muchísimo y va a estar sí. muy bueno la Acá movida. me están diciendo que hubo Furioso es el fan número 1 de Furia, el primero que la sacó, la defendió siempre. Me está diciendo que hubo un atentado en la cárcel, se filtró la ubicación y Gordi, tiraron... lo estoy explicando hace 3 horas. Por favor, bueno. Chechu. Está bien, Romy, pero estoy diciendo lo que están diciendo el fandom, que es el Claro, que pero maneja esto que estamos Furia. hablando hace 2 horas. Está bien, pero te lo estoy confirmando, Gordi, nada más. Pero ya lo pasamos el clip, boluda. Pero De que este estaba que- diciendo el Es mismo que por eso cárcel- es que se adelantó, No, porque ya esto sé, tenía pero- previsto Claro, cuánto pero- en verdad, por cuánta eso. duración iba a Sí. tener esto. ¿Cuánta duración en verdad tenía el reality? No tengo ¿Alguien idea sabe? porque no sé. No, dura Hola, creo que 2 Dani. meses. 2 Pero, meses por pero, ahí. pero no iba un mes recién o no. No iba, no. No sé, porque tenía entendido que se nomina, tengo entendido que se elimina. Empezó. Pero empezó hace 3 semanas. Sí, 3 hace más semanas, de un por mes eso, casi. ponele, bueno, menos de un mes. Nada, O sea, y rarísimo. terminó, pero terminó por esto. Para mí van a volver a hacer otro. Pero viste y- que la primera cárcel también terminó. Estaba un día para otro. confirmando. En el primer proyecto de Maxi. Sí. Maxi es la segunda vez que está. Igual ahora. esos reality siempre duran menos. La cárcel de los gemelos, a los foques, todos esos duran re poquito. Son muy intensos, no son muy como Pero que intensos. te revientan de contenido y chao. Sí, por ejemplo, esto que pasó ahora de la inseguridad en GH, olvídate, boludo. ¿Sabes cómo te la duermen igual? Que explote toda la casa, pero el resto Sí, no te bajen ni pero a sí, palo. no te bajan ni a Claro. palo. Pero bueno. Pero debe ser otro tipo de violencia y otro tipo de cosas también, qué sé yo. La verdad que, bueno, está buenísimo. ¿Qué estamos? No ¿Sobre la podemos hora hacer ya? 2 horitas más, no podemos charlar 2 ¡Ay, horitas se pasó! más. La Ya se hora. pasó. Sí, qué triste. ¡Ay, el juego! Bueno. Una ya no puede. Ya no podemos. No, bueno, necesitamos como 1 hora más. Bueno, a partir del próximo domingo hasta las 11, Steve, ¿sabes? Yo me voy y los dejo, ¿no? Igual, ¿podemos pasar un video antes? ¿Lo pasamos? ¿Un videito antes de irnos? Que me pasaron recién. Sí. En los, No, en los 90. No, porque estamos hablando de la Casa de los Gemelos y para terminar de cerrar. En los 90, perdón, Steve. Bueno, pero nosotros Nos sabemos... vamos, nos vamos con el video igual. Ah, mira, nos hace dedito. ¿Nos querés, Steve? Sí, Steve, decirle lo que Matar, tenga dice. Matar, literal. Steve tiene miedo que mostremos algo prohibido que yo tengo guardado, pero vos quédate tranquilo. Nah, es que nos pasaron recién como para cerrar este tema que estamos hablando. Mientras que él pone el video, podríamos estar entrando como en contexto. Sí, le vamos a mandar un saludito a la doctora Giselle de Coral Ontología, que bueno, nada, ilumina sonrisas y nos acompaña en este proyecto. Le queremos mandar un beso enorme. Y bueno, mañana va a estar la doctora acá a las 5 de la tarde, así que conéctense que vamos a hacer una columna súper interesante. Nada, para informar y si tienen alguna duda vamos a dejar una cajita de preguntas en el Instagram para que le hagan algunas preguntitas. Y bueno, la vamos a tener acá la doctora. Así que nada, gracias Coral por apoyar el proyecto. Gracias. Veamos el video. Bueno, esta fue la noche. ¿Qué ¿Qué están haciendo los productores? ¿Quién es ese? Vamos a Steve ese movimiento. Ay, No, no. ¿Qué están haciendo los productores que nos pasan los clips? No, aparte los productores. tiraron pasos prohibidos, chicos. Muy bien. Ganazo 10. No, los amé. Mirá esa bajada, por favor. Conte que yo no vine. Son los mejores, los mejores. Bueno, con Bueno. esto nos despedimos. Te queremos, Steve. La Te verdad queremos, que... Steve. Sí. A Te todos, queremos. a todos, a todos. Es lo más, Steve, lo amo. Yo también lo amo, Luna. Somos 2. Soy celoso yo. Hay trío. No lo comparto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Steve? Me están reclamando en el Pon chat. el chat, Steve. a Ponelo, ver, no te hagas el otro. a ver qué dice. Me dio calor en Es la lo más, pista, Steve, dice. lo amo. Soy celosa, dice. ¿Es Fede o no? Muy bien. Hay trío, dice. No lo comparto. Ah. Bueno, nada, lo dieron todo, la verdad. Así que estuvo buenísimo. Ey, soy testigo de los prohibidos, dice. O sea que esa Claro, persona somos estuvo. todos testigos. Somos todos testigos y no queríamos dejarlo pasar.
Bueno, chicas, nos vemos mañana. Cuando se pregunten, ¿dónde Nos están vemos los mañana, clips? amigos. Hay un cambio de horario por las dudas. Mañana entramos a tenemos las que 4. avisar. Mañana de 4 a 6. Importantísimo. Cambio de horario de acá en más. Sí, vamos a estar a las 4 de la tarde. Los lunes. Sí. Así que que conéctense. a las 4 tienen que estar acá. Conéctense. No tienen excusa. Nos vemos mañana. Como siempre, saben que a las 4 acá. Chicas, mañana me parece que nos mandan algo para comer. Ay, bueno. No sé todavía porque no sé. Bueno, veremos. Vamos a ver, esperemos. Bueno, recuerden que la vida de una hay que vivirla. Nos vemos mañana. Un beso enorme. Gracias. Chau, chicos.